Ok, bueno, bienvenidos. Hoy estamos estrenando martes, ¿no? Hoy es martes 5 de abril de este 2022 en este discipulado de la Iglesia Efesios 4:23, dándole la bienvenida a todos ahí. Y bueno, un tema más que vamos a tocar hoy, esperando en Dios que cada uno se disponga, ¿no? O sea, a veces uno dice que espero que lo que toquemos hoy sea de edificación, pero pues eso está garantizado, ¿no? De edificación, todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios es de edificación, pero será de tanta edificación para cada uno de nosotros como empeño le pongamos y dedicación y tengamos un corazón dispuesto a escuchar, a aprender, a participar, ¿no? De eso se trata. Hay muchas cosas que tocamos aquí que las hemos escuchado, que hay que reforzarlas, que hay que afianzarlas, algunas otras las aprendemos de cero y ahí vamos aprendiendo todo, ¿no? No es que yo sepa más que ustedes, ni ustedes más que yo, ni... Para eso es que somos miembros de un mismo cuerpo y todos los miembros pues son igual de importantes, ¿no? Pero la idea obviamente es que el cuerpo crezca uniforme, ¿no? Que crezca en una misma dirección. Así es que vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos en esta noche, ¿no? Cecilia, regálanos una oración, por favor. Claro que sí, pastor. Gracias. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre bendito, por este hermoso día que tú nos has permitido, pues, vivirlo, Señor, disfrutarlo, dándonos vida, salud, por las bendiciones que tú has derramado, Señor, sobre nuestra familia, Señor, sobre nuestros trabajos, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, nuevamente reunirnos, Señor, con corazones, con todo nuestro ser, Señor, para recibir tu consejo de tu palabra, Señor, y muy especialmente, Señor, para vivirlo, Señor, en nuestro diario vivir, Señor. Bendice a los hermanos que hoy se han dispuesto, Señor, a reunirnos, Señor, nuevamente. Bendice sus familias, Padre Santo. Y esta palabra, Señor, bendice la vida de este siervo tuyo, Ever, Señor, que tú has puesto en su corazón, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Lo depositamos en tus benditas manos, que tú tienes el control de todo este tiempo, Padre Santo. Que todo lo que aquí se vaya a hablar, Señor, todo lo que se vaya a hacer, Señor, sea para la honra y la gloria tuya, mi Dios. Gracias, Padre Santo, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. 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 Gracias, Amén. Cecilia. Amén. Bueno, vamos a estar hablando hoy de uno de los atributos que tiene el Señor. Bueno, ustedes saben que el Señor, Dios en general, el Señor tiene muchos atributos, algunos los comparte con nosotros, algunos otros no. ¿Cuáles son los tres que Él no comparte con nosotros? ¿Se acuerdan? Que son solo de Él. ¿Cuáles serían? Omnisciente, omnipresente y omnipotente. Ok, omnisciente que todo lo sabe, omnipresente que está en todas partes y omnipotente que todo lo puede, ¿no? Esos no los comparte. De resto, todos nos los comparte, ¿no? ¿Cuándo nos los comparte? ¿En qué momento? ¿Cuándo? No, baten ahí, se están batazos 4:40. ¿Me No, puede pero está repetir la fácil. pregunta, pastor? O sea, Cuando que leemos la Biblia. Cuando murió por nosotros. o sea, la pregunta es que el Señor tiene atributos que nos comparte y otros que no nos comparte, ¿cierto? Ahí vamos. Que el resto de atributos Él nos lo comparte, o sea, que nosotros podemos tener acceso. ¿En qué momento nos los comparte? Esa era la pregunta. Cuando leemos su palabra. Cuando leemos su palabra, bueno, ahorita vamos a esperar a ver qué más opiniones hay, ¿no? Cuando hacemos su voluntad. Cuando hacemos su voluntad, ¿qué más? Cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo. Bueno, esa sería la respuesta realmente, porque todo lo demás va ligado a eso, ¿no? Nosotros no leeríamos su palabra si es que no ha mediado en nosotros un nuevo nacimiento. Nosotros no haríamos la voluntad del Señor si es que no hemos nacido de nuevo. Y ahí ustedes podrían opinar, creo que... Pero básicamente acuérdense que hay una parte de la Biblia que dice que cuando uno le entrega su vida a Cristo, Él nos hace ¿qué? Copartícipes de su naturaleza, ¿no? Entonces, el que se entrega al Señor, el que se entrega al Señor, uno es con Él, ¿no? Entonces, Él nos hace partícipes de su naturaleza, partícipes de sus atributos en el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a Él, ¿no?
Y en el momento que obviamente después de eso viene leer la palabra, entonces comenzamos a tener sus pensamientos, a tener y cuando tenemos sus pensamientos, pues comenzamos a tener sus sentimientos, todo lo demás que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de un atributo que obviamente nosotros no es que no podamos hacerlo, sí, nos cuesta, o sea, obviamente no nos vamos a poner al nivel de Dios, pero hay un atributo que él tiene que es la parte de su fidelidad, ¿no? O sea, la fidelidad de Dios, y que nosotros somos candidatos a ser tan fieles como él lo es, ¿no? Lo que pasa es que obviamente nosotros tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Pero vamos a estar hablando de eso hoy. Voy a compartir en mi pantalla. Y ustedes me dicen si la ven, ¿no? Ah, cancel. Sí, señor. Bueno. Pero que es que está al final del documento. Bueno, vamos a hablar de la fidelidad, ¿no? Yo creo que todos en el fondo sabemos qué es fidelidad y a qué se refiere cuando uno habla de alguien fiel, o etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero bueno, la fidelidad básicamente es una virtud, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan qué es una virtud? ¿Se acuerdan cuál era la definición de una virtud? Sobre todo a las mujeres que les gusta mucho ese versículo, que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y todo ese rollo. ¿Qué es una virtud? ¿Se acuerdan? ¿O alguien sabe? Yo la leí ayer y no me acuerdo. Hay muchas definiciones, ¿no? Pero acuerden que una virtud, ¿se acuerdan que yo les he puesto el ejemplo cuando predicamos ahí en Cartago, que les digo que si alguien toca, es que si les doy el ejemplo ya les doy la definición, pero bueno, avancemos Es porque de como pronto no nos alcanza el tiempo. una cualidad propia que tenemos, ¿no? Que nos Bueno, describe. no todo el mundo la tiene, Karina. Bueno, la virtud, o sea, una virtud es esa, sí, es una capacidad o es esa cualidad, o como ustedes lo dicen, de hacer las cosas más que bien, ¿no? Porque a veces uno hace las cosas bien, pero hacerlas más que bien lo convierte a uno en un virtuoso o en una persona virtuosa, ¿no? Por eso es que les decía que a veces ponemos el ejemplo de que si alguien toca el piano de una manera magistral, uno dice, wow, ese es un virtuoso del piano. ¿Me entienden? Porque lo toca más que bien, ¿me entienden? No es que lo toca bien, sino que lo toca más que bien. Por eso la Biblia habla de mujer virtuosa, ¿quién la hallará, no? Porque es una mujer, obviamente, que hace las cosas más que bien, ¿no? O sea, sobresale en eso, ¿no? Entonces, la fidelidad se define como una virtud, ¿no? Porque no es solamente, digamos, el tener esa capacidad o esa cualidad de ser fiel, pues pasa a la categoría de virtud, ¿no? ¿Y virtud de qué? De dar cumplimiento a una promesa, ¿no? Entonces, la fidelidad está ligada, ahí hay tres palabras que están ligadas, ¿no? La fidelidad depende de qué? De que uno cumpla promesas, ¿no? Básicamente a eso se refiere, ¿no? Después vamos a ver qué es una promesa. Todo, ya todos conocemos realmente que es cuando uno promete algo, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, cuando dos personas se casan, aunque suena chistoso ya, ¿no? A veces se han visto con memes que dicen que prometo serte fiel y todo el mundo riéndose, lo toman a chiste ya, ¿no? Entonces, pero generalmente, o sea, desde el punto de vista en lo que debería ser, cuando dos personas se casan, pues lo que se prometen es fidelidad, ¿no? Porque de ahí, de la fidelidad, emana casi que todo lo demás. Uno podría como decir que en la medida en que una pareja se mantenga fiel, como que todo lo demás es añadidura, ¿no? O sea, ya viene el respeto, viene la admiración, viene una cantidad de tributos ligados a eso, ¿no? Entonces, básicamente se trata de un acuerdo que implica una serie de responsabilidades, ¿no? O sea, ahí entonces comienzan a haber una serie de términos ligados a lo que es la fidelidad, ¿no? Cumplimiento, promesa, responsabilidad, o sea, todo eso. Y si ustedes al final, les adelanto que todo eso básicamente tiene que ver con un nivel de compromiso, ¿no? Que generalmente cuando una persona se casa o uno establece una relación, pues lo que está adquiriendo es un compromiso, ¿no? Entonces, prometer en sí, cuando uno promete algo, pues está entrando en lo que les decía, en un compromiso, porque básicamente uno está decidiendo en algo que, aunque no haya ocurrido, pero que, digamos, uno está estableciendo que va a suceder o va a ocurrir en un futuro, donde es un futuro relativamente incierto, ¿no? Uno no sabe qué va a pasar mañana. Uno cuando se casa, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del matrimonio, pues uno promete
ser fiel en la enfermedad, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, una cantidad de cosas, pero uno no sabe qué de todo eso que está diciendo ahí le va a acontecer en un futuro que no deja de ser incierto, ¿no? Uno no sabe si realmente va a sufrir alguna enfermedad o no, si va a sufrir alguna quiebra financiera o no, uno no sabe, ¿no? Pero básicamente lo que sí está claro es adquirir el compromiso y decidir a cumplir, lo que es lo más importante, ¿no? Entonces, por eso es que una persona fiel es aquella que cumple con sus promesas y se mantiene leal, ¿no? Aún con el paso del tiempo, ¿no? O sea, la fidelidad no depende de si yo estoy joven o los primeros años de matrimonio, o es que ya uno está, ya yo tengo 60 y mi esposa también tiene 60, entonces ya la fidelidad deja de ser importante, ¿no? Eso no depende del tiempo, ¿no? Ni tampoco de las circunstancias. Es que fui infiel porque estaba lloviendo y tenía frío, es que, ¿me entienden? O sea, no marca, digamos, los niveles de fidelidad, el paso del tiempo ni las circunstancias que nos rodeen, ¿no? Entonces, básicamente, la fidelidad lo que supone es seguir un proyecto de vida que dos personas, por medio de una promesa o de un acto de promesa, pues establecen, ¿no? Y la idea es que la cumplan, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes han oído que eso también es un chiste, ¿no? O sea, que a uno le dicen, es que la fidelidad solo se encuentra en el sonido. ¿Han escuchado ese chile ahí? Porque está tan devaluado todo este concepto de fidelidad que le dicen a uno, hombre, la fidelidad solo en el sonido, nada más. Pero existe ese término de alta fidelidad cuando uno está hablando de un sonido así, pero de muy buena calidad, que se escucha, que es una reproducción fiel de lo que es un sonido verdadero, ¿no? Entonces le dicen, wow, eso es de alta fidelidad, ¿no? Está ligado con eso. Pero básicamente por ahí anda lo que es la definición de fidelidad, tiene que ver con cumplimiento de promesas y adquirir una serie de responsabilidades, todo enmarcado dentro de un compromiso que uno hace con algo o con alguien, ¿no? Hay diferencias entre lo que es lealtad y fidelidad, ¿no? Que a veces uno cree que es lo mismo, que ser fiel es lo mismo que ser leal o la lealtad, ¿no? Pero sí hay algunas diferencias entre esos dos conceptos, quería traérselos aquí. Esto que les estoy hablando a ustedes, esto es en términos generales, ¿no? Esto, aquí no he hablado yo de Dios, nada de eso, o sea, esto es en general. Te busca en un diccionario la definición de fidelidad y te sale todo eso en Google, lo que sea, ¿no? Si usted busca lealtad y fidelidad, le va a salir esto también, porque esto no me lo he inventado yo, ni mucho menos, ¿no? Entonces son dos conceptos que se diferencian y entonces miren la diferencia nada más antes de que entremos a lo que nos interesa. La fidelidad se encuentra relacionada con la confianza y la incondicionalidad hacia una persona, mientras que la lealtad es el seguimiento acérrimo de una causa. Por ejemplo, uno es leal al socialismo, pero uno es fiel a alguien, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, uno es fiel a las personas, pero uno es leal a alguna causa, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, esa es como la gran diferencia que hay entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces, ser leal, por ejemplo, cuando uno habla de, por eso es que cuando uno habla de ser leal a una persona y la gente cree que ser leal es cuando uno alcahuetea cosas, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la lealtad, ¿no? O sea, ser leal a una persona es confrontarla, expresarle ideas, obviamente sin entrar en tradiciones, porque cuando uno expresa lo que uno siente o lo que uno cree que debería ser, uno no es que esté traicionando a la persona que piense diferente, sino que simplemente uno está dando su punto de vista, ¿no? Y eso no quiere decir que uno no sea leal, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia. Uno es fiel a las personas y es leal a las causas, ¿no? Pero bueno, eso nada más para que lo tengamos ahí como referencia. Pero bueno, metámonos ya a hablar un poquito sobre lo que es la fidelidad de Dios, a la maravillosa fidelidad de Dios, porque no deja de ser maravillosa, o sea, no deja de ser algo totalmente admirable, ¿no? Entonces, en la Biblia se habla muchísimo de la fidelidad de Dios. De hecho, usted busca fidelidad, busca fiel, busca lealtad, leal, y hay muchos versículos que hablan de la fidelidad de Dios, que es uno de sus atributos más importantes, ¿no? En Lamentaciones 3:22 dice la palabra, por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, que son nuevas cada mañana, y grande es tu fidelidad. Entonces, la fidelidad de Dios es inmensa. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle. ¿Por qué? Les adelanto. Hay un falso concepto de decir que como que aunque uno sea infiel, Dios es fiel a uno, lo cual es cierto, pero hay un hilo delgado ahí que es bueno identificarlo, ¿no? Porque la gente cree que si yo soy infiel al Señor y me meto en cualquier lado de pecado, como Dios es fiel, Él va conmigo ahí. No, eso no tiene nada que ver. Ahorita O pasar Lamentaciones 3:22 habla de eso. Grande es tu fidelidad. Salmo 117:2 dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre, ¿no?
Entonces, por eso es que es maravillosa esa fidelidad, porque no solamente es grande, sino que es para siempre, ¿no? Entonces, la palabra hebrea traducida como fidelidad significa constancia, firmeza, fidelidad, ¿no? Que tiene que ver con fiel. Lo contrario de ser fiel es ser siempre cambiante o vacilante, ¿no? Una persona fiel, digamos, si atamos todos esos cabos, una persona fiel es una persona que por lo general es inmutable, o sea, no hay variación en ella, ¿no? Se mantiene firme en sus convicciones, en lo que ha prometido, ¿no? Lo contrario a fiel es eso, ¿no? Cambiante, vacilante. Por eso es que, digamos, cuando una persona es infiel en su matrimonio es porque aquello que prometió ahí en un altar o ante testigos, pues lo cambió, ¿no? Dejó de pensar así y simplemente se fue por la otra dirección, ¿no? El Salmo 119, 89, 90 dice, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Aquí, miren que ahí la fidelidad la están como ya haciendo como la analogía de tu palabra, ¿no? Permanece tu palabra de generación en generación, así es tu fidelidad, ¿no? Entonces, la palabra del Señor, entonces, aquí llamamos la fidelidad, tiene que ver mucho con la palabra también, ¿no? En la medida en que uno cumpla lo que con palabras se expresa, pues uno es fiel, ¿no? Entonces, la palabra y la fidelidad tienen que ver mucho, están muy relacionadas, y más adelante lo vamos a ver también. Ok. El Señor habla de una fidelidad, digamos, la verdad, la palabra del Señor, ustedes han visto que dice que todo va a pasar, todo, pero la palabra es la única que se va a mantener y ni una coma, ¿no? Nada de eso, ¿no? Lo que el Señor habló hace miles de años sigue siendo tal cual como Él lo habló. Lo que para Él era bueno, hoy en día sigue siendo bueno. Lo que para Él era malo, hoy en día sigue siendo malo. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra, ¿no? O sea, recuerde que la palabra, en el caso del Señor, y aplica para nosotros, porque recuerde que Él nos hace copartícipes de lo que Él es. La palabra del Señor es la expresión de su carácter, de lo que Él es, ¿no? Como la palabra nuestra debería ser la expresión también de lo que nosotros somos, ¿no? Y eso se ha perdido muchísimo, ¿no? Antes la palabra tenía un peso importante en lo que nosotros éramos y en lo que nosotros decíamos, pero eso ha cambiado mucho. Ya hoy en día cuesta creer en la palabra de alguien, entonces por eso uno siempre pide papelitos firmados y pide garantías y de todo, porque ya no es como antes, ¿no? Entonces, el Señor es fiel a su palabra, obviamente, la palabra es la misma de ayer, de hoy, de siempre. Eso quiere decir que lo que Él defendía, expresaba y decía ayer es lo mismo de hoy, será lo mismo de siempre, ¿no? Las promesas que Él hizo siguen siendo las mismas, siguen siendo ciertas porque Él no cambia, ¿no? Eso está en Malaquías 3:6. Y eso está, digamos, si uno quisiera sacar alguna analogía, yo recuerdo, ahí menciona un lecho de muerte, pero yo recuerdo esa historia que a mí me parecía muy bonita, de un señor anciano, ¿no? Que él iba todos los días, iba a visitar a la esposa a un lugar de reposo, ¿no? Y la esposa tenía Alzheimer. Entonces todos los días iba a desayunar con ella, todos los días iba a desayunar con ella, lloviera y de todo. Y entonces llega un momento en que alguien lo entrevistaron y le preguntaron que la esposa tenía Alzheimer, la esposa no sabía quién era, o sea, no lo reconocía porque no sabía quién era, ¿no? Entonces le decían al señor que él por qué iba todas las mañanas a desayunar con ella si ella no sabía quién era él. Entonces él decía, no, está bien, ella no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Entonces me pareció una historia bien bonita, se refiere a lo que es la fidelidad, ¿no? O sea, ser fiel a lo que uno prometió y lo que hablamos ahora, independiente del tiempo, independiente de las circunstancias que lo rodeen a uno, ¿no? Entonces, les decía ahí que, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:13 dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Esto a veces se presta para lo que les decía ahorita de enseñanzas que no tienen nada que ver de que Dios está con uno independiente de lo que uno haga. Entonces, por eso la gente cree que caen en pecado y como Dios es fiel a lo que Él es y Él no puede negarse, entonces el Señor permanece en mí. Que no, el Señor es fiel a Él, ¿no? A su palabra, a su carácter, porque acuérdense que la palabra es la expresión de su carácter, ¿no? Como decíamos ahora, Él es fiel a Él, ¿no? Y él dice, si una persona se arrepiente, yo lo perdono. Entonces, por eso hay gente que dice, es que no es justo que si alguien ha sido malo por toda su vida y al final de su camino decide arrepentirse y el Señor lo perdona, no es justo. Bueno, no nos corresponde a nosotros, digamos, poner al Señor en tela de duda de si es justo o no es justo, ¿no? Pues Él es fiel a su palabra y lo que Él dice es, el que se arrepiente alcanza misericordia. Eso es lo que Él dice, ¿no?
Y Él es fiel a eso. Entonces, cuando una persona se arrepiente, pues obviamente Él la perdona, ¿no? Entonces, pero no quiere decir que Él va a estar con nosotros en todo momento. En la medida en que una persona decide ya ser infiel al Señor y ya no hay presencia de Él en esa persona, pues simplemente Él siendo fiel a lo que Él es y a su santidad, pues ya no va a estar en esa persona, ¿no? Pero no interpretar esto como que él no puede negarse a sí mismo, entonces, aunque yo le sea infiel, Él va a seguir conmigo todos los días. No se refiere a nada de eso. Él es fiel, acuérdense, Él es fiel a lo que Él es, ¿no? Bien, entonces, en línea todo esto de la fidelidad, que va muy ligado al conocimiento de una persona, ¿no? O sea, uno sabe si una persona es fiel en la medida en que uno conoce el nivel de compromiso, el nivel de cumplimiento de la persona, el nivel de entrega, etcétera. Entonces, confiar en una persona depende también del nivel de conocimiento que uno tenga de ella, ¿no? O sea, acuerden que nosotros tenemos un principio en la iglesia que dice que uno no ama lo que no conoce, ¿no? Para amar hay que conocer, para confiar hay que conocer. Confiar es un sinónimo, tiene analogía con lo que es la fe. Entonces, para tener fe en una persona, pues hay que conocerla. Para agradar a una persona, pues hay que conocerla. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hay tres maneras de llegar a conocer el carácter del Señor, y hablando de su fidelidad. Una, obviamente, y por eso creería que está de primera, que es estudiando su palabra, porque ahí está todo. O sea, la mejor manera de conocer el carácter del Señor, pues es estudiando su palabra, porque lo que decíamos el domingo en la iglesia, cada vez que uno abre la Biblia está abriendo la mente del Señor, cada vez que uno lee un versículo está leyendo un pensamiento del Señor, y ahí están en la palabra condensado todo lo que es el carácter del Señor y lo que Él es, ¿no? Eso por un lado. Segundo, podría ser analizando su obra en nuestra propia vida, o sea, lo que el Señor ha obrado en la vida de cada uno de nosotros. Y por último, sería como aprendiendo a seguir su voz, ¿no? A escuchar su voz. Entonces vamos a ver cada una de estas tres. Dice, cuando estudiamos la palabra de Dios, pues obviamente la misma palabra, acuérdense que una de las funciones de la palabra y que veíamos en el asunto del Espíritu Santo también es que el Espíritu es el que nos da convicción de que todo lo que está en la palabra es cierto, ¿no? De que lo que está escrito así es, ¿no? Entonces, cuando uno se escudriña la palabra, uno aprende a conocer el carácter del Señor y a entender y aprender que Él nunca cambia y que Él nunca miente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes buscaran ahí esos versículos que están ahí, número 23, 19, 1 Samuel 15, 19, ustedes se van a dar cuenta de que el Señor no cambia, que Él es inmutable, ¿no? Que aprendemos a través de la Escritura que Él nunca ha fallado en el pasado, que lo que Él dijo que iba a hacer lo hizo, que Él siempre fue fiel a su palabra a medida que obraba en la vida del pueblo, del Señor, que cuando Él dijo que allá en el libro de Números y en Mateo que iba a hacer algo, efectivamente así lo hizo. Entonces, eso lo hacemos por medio de la palabra, ¿no? Cuando escudriñamos la palabra, cuando vemos la relación que Él tenía con sus siervos, que tenía con su pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno ve que alguien dice que va a hacer algo y lo cumple, pues eso obviamente va forjando en nosotros un nivel de confianza, ¿no? Porque el carácter de la persona o la manera de ser de la persona así nos lo demuestra y nos da por lo menos esa prenda de garantía y entonces eso nos lleva a poder confiar plenamente, ¿no? Entonces, cuando vemos por medio de la palabra que el Señor todo lo que decía que iba a hacer lo hacía efectivamente, pues eso nos lleva a tener confianza en Él y a saber que su fidelidad no es algo que es nominal, ¿no? Es algo verdadero, es algo real, que Él nunca dejará de actuar como Dios y nunca dejará de ser lo que Él sabemos que es un Dios santo, un Dios soberano, un Dios bueno. Eso obviamente cuando escudriñamos la palabra del Señor. Ahora, si nosotros aprendemos, hay otra forma de aprender básicamente es a través de nuestra propia historia y la obra que el Señor ha hecho en nosotros. O sea, cada uno de los que estamos aquí, si tiene su relación personal con el Señor y le ha entregado su vida al Señor, ya algunos llevan más tiempo que otros caminando, digamos, con Él. Nosotros podemos decir con plena confianza que el Señor no nos ha fallado, ¿no? O sea, alguien podría decir por ahí, pastor, pero es que mira que a veces las cosas no me salen como yo quisiera, entonces siento que el Señor no me respalda. No, no es que el Señor no te respalde, ¿no? Sino que, bueno, hay varias cosas que pueden incidir en eso. A veces no estamos lo suficientemente preparados para cosas que emprendemos, a veces nos estamos metiendo por caminos más guiados por nuestro propio corazón que por lo que el Señor nos dice por medio de su palabra que no deberíamos de hacer, ¿no? Pero lo que sí es que la peor decisión que podríamos tomar es contender con el Señor y creer que Él nos ha fallado, ¿no? Básicamente. Entonces, por eso es que el Señor
al pueblo mucho se le decía acordados, ¿no? Acordados, acordados, y a nosotros nos dice por medio de la palabra también, acuérdense de no olvidarse, ¿no? De dónde yo los he sacado, acuérdense. Entonces, el estarse acordando exactamente lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, pues eso también nos lleva a conocer de su carácter y por medio de su carácter a saber que Dios ha sido un Dios fiel, ¿no? O sea, ha sido un Dios bueno que hasta hoy nos ha sostenido y nos ha mantenido en pie, ¿no? Y además de eso, pues que siempre nos escucha, por más que sintamos a veces que el Señor no oye nuestras oraciones, no es que Él no oiga, ¿no? Recuerda que hay una canción que dice que cuando el Señor está en silencio es porque Él está ahí trabajando, ¿no? Trabajando. Entonces, cuando nosotros vemos hacia atrás, en nuestra senda que hemos recorrido y vemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, cuando hemos visto su mano en la vida nuestra, cuando hemos visto la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros, lo que éramos antes, lo que ya no somos, entonces lo que ha hecho en el pasado nos lleva a tener una firme confianza de su fidelidad en lo que viene hacia adelante, ¿no? En lo que viene a futuro, en la medida en que nosotros permanezcamos en Él, ¿no? Porque Él lo dice claramente. Por ejemplo, una de las promesas que el Señor dice es, si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. ¿Lo ha hecho antes? Lo ha hecho. ¿Con nosotros? Sí. ¿Con otras personas también? Entonces, como lo ha hecho antes, eso nos lleva a pensar que a futuro lo va a hacer. Yo permaneceré con ustedes en la medida en que ustedes estén. Si ustedes se acercan, yo me acerco. ¿Lo ha hecho antes? Sí. Si ustedes se alejan, pues yo me alejo. Lo ha hecho antes, también lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es fiel a lo que Él es, ¿no? Entonces, eso nos lleva básicamente cuando analizamos nuestra propia historia y nuestro propio caminar con Él, ¿no? También podemos confiar en Él en la medida en que aprendamos a distinguir su voz. Acuérdense que el Señor decía, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y entonces ellas me siguen. Entonces, obviamente en la medida en que nosotros tengamos esa sensibilidad de escuchar la voz del Señor, y cuando digo escuchar la voz del Señor no es que la vamos a escuchar de manera audible, porque hay gente que dice que oye a Dios de manera audible, ¿no? Yo no soy nadie para decir que eso no pueda ser cierto, porque Dios es soberano, pero la mayoría de las veces que Dios le habla a uno, le habla por medio de su palabra, que es la manera más efectiva, ¿no? Más efectiva. Eso de decir que Dios me habló, sin que realmente sea, o muchas veces llevado por nuestros propios anhelos, es muy delicado, ¿no? Entonces, realmente es una capacidad que nosotros tenemos que desarrollar, esa capacidad de escucharlo a Él y de reconocer su voz. Si hay alguna característica que tienen las ovejas en lo natural, las ovejas, ¿no? Las que hacen, las ovejas, es que ellas reconocen la voz de su pastor y no solamente la reconocen, sino que obedecen. Por eso es que el Señor nos pone esa analogía con las ovejitas normales, porque ese es el anhelo de Él, que nosotros, en medio de ese caminar con Él, en medio de ese confiar, las ovejas confían, en lo natural las ovejas confían demasiado en su pastor, le confían tanto que si el pastor las lleva por un precipicio y las tira, ellas se tiran porque ellas confían en su pastor. Entonces, ese nivel de confianza, de saber que hay fidelidad en que cuando el Señor dice, yo tengo pensamientos de bien para ustedes, saber que eso es cierto, ¿no? Que saber que como Él es un Dios fiel, íntegro, inmutable, incambiable, cuando Él dice que tiene esos pensamientos para con nosotros es porque realmente los tiene, ¿no? O sea, por eso es que a veces cuesta creer que haya gente que Dios pueda mandar algo malo, ¿no? Y atribuirle a Él cosas malas que puedan suceder en este sistema que cada vez es más corrupto, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta eso, ¿no? Entonces, todo esto de las promesas que el Señor ha hecho, como les decía, nada más cuando las vemos a través de la escritura, en la historia, de que el Señor lo ha cumplido, pues eso nos ayuda a construir un nivel de fidelidad hacia Él, que como somos seres humanos, obviamente, porque acuérdate que la palabra dice que el Señor, como Él no es hombre para que mienta, pero entonces como nosotros sí somos hombres, digamos, hombres y mujeres, sí tenemos esa tendencia a estar mintiendo y a tal vez no lograr ese nivel de compromiso que el Señor sí tiene, ¿no? O sea, y ser inmutable, ¿no? Pero bueno, pero entonces, ¿cómo se manifiesta la fidelidad de Dios en la vida nuestra, ¿no? Es importante saber eso, ¿no? Yo creo que nosotros, bueno, ¿cuántas veces no hemos cantado ahí en la iglesia esa canción de tu fidelidad, ¿no? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Y es incomparable porque como Él es Dios, pues obviamente no solamente es grande, sino que es inquebrantable, es incorruptible, ¿no? Entonces es importante entender y más o menos comprender todo el macro de lo que es la fidelidad de Dios, ¿no? Como les decía a usted, ahorita es uno de los atributos que Él obviamente manifiesta de manera directa, ¿no? Hacia nosotros,
y es la que nos permite tener confianza en el Dios en el cual hemos depositado nuestra fe, ¿no? Entonces, el tema de la fidelidad, ustedes pueden encontrar muchos estudios sobre la fidelidad, muchos análisis teológicos, muchas, ¿cómo le podríamos decir a eso? Como muchos estudios bíblicos sobre fidelidad y definiciones, pero en esto no se trata de cuáles son los 10 pasos para ser fiel, ni 5 pasos para ver la fidelidad de Dios. Aquí el asunto es caminar, ¿no? Caminar con Él, conocerlo, confiar, creer, porque eso es cuestión de creer. Acuérdate que esto es una batalla de la fe, ¿no? Y la fe tiene que ver con tener confianza, y la confianza está muy cimentada en la integridad, en la fidelidad, en el cumplimiento, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? Bueno, por un lado se manifiesta en su inmutabilidad. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿no? Entonces, cuando habla aquí de que no hay, digamos, que es inmutable, o sea, que no cambia, ¿qué es la inmutabilidad? Se refiere a todo aquello que ni puede, ni se puede, ni puede cambiar, ¿no? Eso es algo inmutable, ¿no? Por eso es que la palabra, por ejemplo, es inmutable, la palabra no cambia, a través de, no es que se acondiciona con el tiempo. Ahora ustedes dirán, pastor, pero entonces, ¿por qué a veces unos versículos cambian de una Biblia a otra, o de una traducción a otra? Pues no es que cambien, ¿no? Sino que hoy en día se ha tratado como de poner en un lenguaje sencillo, un lenguaje moderno, que la gente entienda más, pero a veces es mejor quedarse con las versiones anteriores, ¿no? Pero la palabra en sí no deja de expresar lo que el Señor siempre ha querido expresar, ¿no? O sea, eso quiere decir con la inmutabilidad, que no cambia, y entonces cuando algo no cambia, nos hace sentir confiados de lo que podemos esperar de ese algo, ¿no? O sea, cuando usted sabe, porque aquí cuando algo no cambia, entra en juego lo que es la lógica, ¿no? O sea, cuando algo tiene un comportamiento constante y usted lo estudia, usted puede predecir lo que va a pasar a futuro, digámoslo, con ese evento, porque como es constante, eso es como, por ejemplo, que le pongo el ejemplo de Costa Rica con el clima. El clima aquí está totalmente, bueno, dejemos de un lado todo eso del cambio climático y todo eso, pero el clima, ¿no? A uno le dicen que, bueno, ya los abejones de mayo, que no salen en mayo sino en abril, pero más o menos empiezan a salir en la misma época, entonces ya uno los espera, ¿no? Cuando ya empieza a caer las primeras llovinas, entonces más o menos por la misma época le dicen, estamos en periodo de transición, después viene el veranillo de San Juan, que es por la misma época más o menos, eh, deja de llover por allá en noviembre, ¿me entienden? Entonces son eventos que son inmutables, por lo general, ¿no? Una que otra variación, pero se mantienen relativamente estables, entonces eso le permite a uno como predecir a futuro qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces uno ya sabe que en abril del 2023, abril, mayo, por ahí, van a salir abejones de mayo, ¿entiendes? Entonces, eso es esa es la confianza que le da a uno cuando algo es inmutable, o sea, cuando algo no cambia, cuando se mantiene constante, ¿no? Entonces, la fidelidad de Dios, Dios mismo, porque es parte de su naturaleza, la palabra son inmutables, entonces eso es lo que nos da a nosotros la confianza, ¿no? Entonces, ahí se manifiesta, digamos, la fidelidad del Señor en eso, en nuestra vida, en que nosotros tenemos plena confianza, porque precisamente esa es la definición de fe, ¿no? La certeza de lo que me espera, o sea, ¿por qué certeza? Porque como yo sé por medio de la palabra lo que a mí me espera, y como sé que la palabra no cambia, entonces tengo certeza de lo que me espera. Si me mantengo, tengo certeza de lo que me espera. Si me salgo, tengo certeza de lo que me espera. Si me arrepiento, tengo certeza de lo que me espera. ¿Entienden? Entonces eso es lo que da la inmutabilidad, ¿no? Y ahí obviamente nosotros se manifiesta la fidelidad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿En qué más? Se puede manifestar en el cumplimiento de sus promesas, ¿no? Josué 21:45 dijo, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Josué 21:45, Primera de Reyes 8:56, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés a su siervo ha faltado. Entonces, está escrito, ¿no? O sea, lo que él dijo lo iba a hacer. Entonces, ¿en qué se manifiesta la fidelidad de Dios? En el cumplimiento de todo lo que él ha prometido, ¿no? Y eso es lo que hace maravillosa esa fidelidad, ¿no? Hay muchos ejemplos en la palabra, muchos. Aquí hay algunos, ¿verdad? Por ejemplo, dice, Dios le prometió a un hijo a Abraham en su vejez, ¿no?
Y lo cumplió, no importa que tenía 100 años y la esposa tenía 90, pero lo cumplió. Eso está en Génesis 21:3 y lo cumplió lo que él dijo, ¿no? Dios le prometió al pueblo que los iba a sacar de Egipto para darle una tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob, y lo cumplió en Génesis 50 por medio de Moisés y de Josué. Todos conocemos la historia del Éxodo, ¿no? Después que se dio de eso. Entonces, nosotros podemos sentirnos con base en eso confiados de que lo que él haya dicho lo va a cumplir, ¿no? Eso está totalmente comprobado, ¿no? Entonces, imaginen que en lo natural, nosotros, ¿quién de los que estamos aquí no le ha pedido un favor a alguien alguna vez, ¿no? Y nosotros en Colombia tenemos un dicho que dice que no es que me dejaron con la cara estirada. Cuando uno dice que lo dejaron con la cara estirada es cuando, por ejemplo, hagan de cuenta que yo le digo a Gemita, Gemita, necesito un favor y entonces ella me diga, no, no puedo ayudarte. Uy, entonces uno dice, ay, me dejó con la cara estirada. O sea, no me ayudó. Que le diga yo a Rosaura, Rosaura, necesito que me preste 10 millones de colores. No, no tengo. Me dejó con la cara estirada, ¿no? ¿Entiendes? Eso es un decir. Entonces, generalmente, uno con las personas tiende ¿quién no nos ha pasado eso, no? Que uno pide algo, que nos ayuden y alguien le dice, bueno, voy a ver si puedo, no te prometo nada, voy a tratar, no te hagas ilusiones. Si puedo, te aviso, cosas de esas, ¿no? ¿Me entiende? Eso entre nosotros, obviamente, porque imagínense, ¿no? Pero bueno, lo maravilloso de la fidelidad del Señor es que para Él no hay un tal vez o un posible, posible por respuesta, ¿no? En el Señor no es eso, simplemente es o sí o es no. Las palabras de Él, lo que Él diga que va a hacer, lo hace, pero no necesariamente todo lo va a decir que sí, ¿no? Porque acuérdense que a veces lo más positivo, ¿perdón? ¿Puedes repetir el versículo donde habla de la paz que le dio Jehová al pueblo de Israel, por favor? La paz que le dio el pueblo de Israel. Sí, ¿puedes repetir el versículo que habla de la paz que dio Jehová al pueblo de Israel? Déjame ver a dónde vimos ese. Ah, ya. Primera de Reyes 8:56. Sí, es que me decía Pablo que podemos repetir. Primera de Reyes 8:56 dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho y ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Sí, Primera de Reyes 8:56. Ok, sí, entonces estamos en eso de que él haya hecho varias promesas y las ha cumplido y que a veces entre nosotros, entre personas, quedamos mal, pero digamos, la confianza que tenemos en el Señor es que lo que Él dice que iba a hacer, lo hace, ¿no? Ahora, no necesariamente Él va a hacer todo lo que nosotros, lo que nosotros querramos que Él haga, ¿no? ¿En qué? ¿Perdón? Sí. Ahí cuando se habla de inmutable, Pero no tienes el micrófono abierto. Ah, ¿no lo tengo abierto? No le veo. Y si lo tienes, se escucha. Paula me lo desactivó. Es que me está haciendo una pregunta, pero... Bueno, te lo hago porque me lo desactivó Paula. ¿Sí? Por ejemplo, Dios que es inmutable, ¿no? Y supuestamente ya nacimos de nuevo y tenemos ese ser inmutable en nosotros. Entonces, ¿por qué cambiamos? ¿Por qué no podemos tener esa fidelidad? Porque hay cambios en nosotros. Bueno, lo que Milena hace aquí a mis está haciendo preguntas a mis espaldas. Ella dice es, bueno, si Dios es inmutable, Dios es fiel y la fidelidad y la maravillosa fidelidad de Dios nos dice que Él no cambia. Y si Él nos hace copartícipes de su naturaleza, ¿por qué nosotros deberíamos ser inmutables como Dios? Porque nosotros sí somos mutables, porque cambiamos y todo eso. Entonces yo abro el foro aquí a alguien que quiera opinar. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? O sea, no sé si entendieron la pregunta. No va por la parte de nuestro libre albedrío. Ah, perdón, es que yo soy el que no tengo el audio. A lo mejor se está hablando de ahora y no la escuchaba. Así. Ahora que habló Karen fue que llegó, ¿por qué tampoco escucho a Karen? Y es que el audio no se me había desconectado. Ahora sí, Karen, ¿cómo es? Por nuestro libre albedrío, no haciendo. En esa parte Dios nos involucra, o sino que seamos libres de andar haciendo lo que veamos conveniente para nosotros. Por el libre albedrío podría ser. Eso podría ser. ¿Quién más creo? O sea, no sé si entendió la pregunta. Pastor, Sí, Mario.
Podría ser porque estamos en el proceso y que no hemos llegado a la perfección. Podría ser también. ¿Quién más? Mi comentario va ligado al de Karen porque pienso que siempre va a ser una decisión personal. ¿Alguien más? No. Bueno, acuérdense que todo, no es que lo que yo diga sino yo también doy mi opinión, ¿ah? Entonces, pero sí, va ligado en todo, ¿no? Yo lo que creo es que bueno, obviamente, acuérdense que hay, y voy a poner la analogía con esa enseñanza que hay de que cuando el Señor dice, es que mis pensamientos no son tus pensamientos, ¿acuerdan? Que a veces la gente lo utiliza para decir, sí, es que los pensamientos de Dios son muy altos, jamás vamos a llegar a ser como Él, porque somos imperfectos y todo eso, ¿no? Pero bueno, ya nosotros sabemos que cuando el Señor habla de eso, está hablando del impío y todo eso. En este caso en particular, Dios es inmutable, Dios no cambia, su fidelidad es para siempre y él nunca falla, ¿no? Entonces, ¿por qué si nosotros somos copartícipes de su naturaleza, por qué fallamos? O sea, tiene que ver mucho con lo que decía Karen ahorita, porque obviamente, primero, es que es una combinación de lo que decía Karen, lo que decía Gemma y lo que decía también Mari. Estamos en ese proceso, no me acuerdo si fue Gemma o no, estamos en ese proceso, ¿no? De tener un corazón perfecto, de tener un corazón totalmente entregado a Él. Todavía nos falta renovar. Acuérdense que nosotros, mientras estamos aquí en este sistema, nosotros vamos a hacer piezas todavía de que estamos en el, nos vamos a ser metidos al horno, sacados, vamos a ser moldeados. Somos barro en manos del alfarero, ¿no? O sea, solamente vamos a hacer piezas de exhibición cuando estemos en la presencia del Señor. Ahora, entonces podrían decir, pastor, entonces, mientras estemos aquí, entonces nosotros vamos a ser cambiantes y todo eso. Lo ideal es que no, pero la intención, acuérdense que hay la intencionalidad de Dios, por ejemplo, de su pueblo, es que Él dice, mi pueblo es un pueblo que no miente, por ejemplo. Pero nosotros sabemos que el pueblo de Dios miente. ¿Cierto que sí? Entonces uno diría también, ¿por qué? Si el Señor lo que anhela es que nosotros no mintamos. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en ese proceso, ¿no? Estamos en ese proceso de cada día caminar más en verdad. Y, recuerden, ¿no? Despojar lo que éramos antes, renovar la mente, revestirnos del nuevo, ¿no? Dejar de ser cambiantes, renovar nuestra manera de pensar y comenzar a ser personas inmutables, ¿no? Pero es un proceso cambiante, ¿no? Algunas personas son más inmutables que otras, ¿no? Pero en la medida en que nosotros estemos en este sistema que nos rodea, pues obviamente somos candidatos a ser cambiantes, ¿no? Porque estamos en el proceso, ¿no? Más radical. Sí, hay gente que es más radical. Bueno, es que cuando alguien no es cambiante le dicen que es radical, ¿no? Pero bueno, uno debería, a veces hasta qué punto es ser radical, ¿no? Porque, por ejemplo, Pablo era radical. ¿Por qué? Porque es lo que pensaba, defendía sus ideales hasta el punto de que se hizo matar. Lo que pasa es que hoy en día uno, yo no sé hasta qué punto, o sea, uno lo acorralan y lo van a matar, hasta qué punto uno mantendría su integridad y su fidelidad, ¿no? O sea, porque uno aquí lo puede decir, no, yo me hago matar, pero bueno, habría que estar en la situación para ver qué es lo que uno haría, ¿no? Entonces, sí, es parte de que estamos en ese proceso de irnos renovando, de ir perfeccionando, de ir teniendo cada vez la mente del Señor, o sea, porque es un proceso tal. Pero lo ideal es que nosotros no fuéramos cambiantes, que fuéramos personas íntegras, ¿no? ¿Se acuerdan lo que es el concepto de la integridad, no? Pensar de una forma, sentir de esa misma forma y actuar de esa misma forma, que en la medida en que una persona sea íntegra, como creo que está más adelante, pues uno puede considerar que esa persona es una persona fiel, ¿no? Una persona en la que uno puede esperar fidelidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si más adelante está y nos puede responder eso, ¿no? Entonces ya vimos que la fidelidad de Dios se manifiesta en su inmutabilidad, en que es la misma, Él no cambia, se manifiesta en el cumplimiento de sus promesas, en lo que Él dijo lo cumplió, y ahí vimos algunos ejemplos, y también se manifiesta en nuestros tiempos de angustia, ¿no? Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, tranquilo, que yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, pues no te anegarán, y cuando pases por el fuego, pues no te quemarán, ni la llama arderá en ti, ¿no? Entonces, en nuestros momentos de angustia, pues ahí se manifiesta la fidelidad del Señor, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, que nosotros estuvimos en esta pandemia y todo ese asunto, ¿quiénes de aquí no perdieron amistades ahora en la pandemia, ¿no? Y no digo porque haya muerto de COVID, sino porque no lo volvió uno a ver, ¿no? Ni una llamada, ni nada.
A nosotros nos ha pasado mucho en la iglesia misma, ¿no? Cuando estábamos en Pavas, ahora en Cartago, no son muchos casos, pero sí pasa, de gente que uno tiene como amistades cercanas, ¿no? Y uno dice, wow, esa es una amistad, pero, como dicen ustedes aquí, ¿cómo es que hace? ¿Sí, no? Es una amistad y todo eso. Y resulta que hay un momento de angustia, un momento de adversidad y uno no lo vuelve a ver. Se desaparecen del mapa y yo digo, pero qué raro, ¿no? Pero bueno, creo que a todos nos ha pasado eso, eso nos ha pasado en algún momento, ¿no? Entonces, así es, hay gente que se pierde en eso, porque mire que hay una frase que la resalté en amarillo, que es importante ver la frase, dice que en los momentos de crisis nosotros no perdemos amigos, solamente descubrimos quiénes eran los verdaderos, ¿no? O sea, ahí donde está, ¿no? Porque los momentos de crisis, vea, los tiempos de bonanza sirven para saber cuántos amigos tenemos, ¿no? Y los tiempos de crisis sirven para saber cuántos quedan, cuántos amigos quedan, ¿no? Ahí es donde está la clave, ¿no? Si no, pregúntenle al hijo pródigo. Pero bueno, entonces, en los momentos de angustia, ahí es donde se manifiesta realmente también la fidelidad de Dios, y por eso es que me acuerdo que cuando yo recién me convertí en una de las canciones que a mí más me gustaba, y me gusta todavía, sino que yo me acuerdo que me hacía hasta llorar esa canción, era Jesús, mi fiel amigo, ¿no? Jesús, mi fiel amigo. Bueno, mi dulce caminar, o sea, no voy a volver atrás. ¿Por qué? Porque realmente esa es la única amistad que nunca nos va a abandonar, nunca nos falla, siempre va a estar ahí, ¿no? Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pues aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, ¿no? O sea, ¿por qué lo compara el Señor con eso? ¿Qué entienden ustedes por ese versículo? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pues aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Qué entienden ustedes por ese versículo? Aprovechando que la mayoría son mujeres aquí, por lo menos madres. Que aunque la mamá olvide a su hijo, Dios nunca lo va a olvidar. Sí, puede ser. Yo lo interpreto, acuérdense que estamos aprendiendo todo, ¿no? Yo a lo que veo es que, ¿será que una mamá podrá olvidarse de un parto? Yo lo que interpreto es como que el amor de la mamá, bueno, de uno como mamá, digamos que es el amor más fiel, ¿verdad? Entonces siento que por eso tal vez lo compara como el amor que Dios tiene con nosotros, no sé, algo así. No sé si me di a entender, creo que me enredé. No, sí te capté la idea de que tú dices que, y de hecho creo que lo predicamos alguna vez cuando hablamos de que el amor de madre es lo más parecido al amor de Dios, ¿no? Lo más Pastor, parecido, también ¿no? hay un versículo ligado a eso, que aunque padre y madre lo dejaran, con todo Jehová lo recogerá, algo así. Sí, También, pues, correcto. Pero hace mucho énfasis en la mujer de lo que dio a luz, ¿no? Porque yo creo que, no sé, obviamente yo soy hombre, ¿no? Pero yo creo que una mujer difícilmente se olvida de un parto, ¿no? O sea, es un proceso que es doloroso, que es algo tan impresionante biológicamente hablando, entonces, pero el Señor lo que dice ahí es, pues aunque ella se olvide, o sea, cuesta creer que se olvide, pues dijo, aunque ella se olvide, pero yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, como diciendo, bueno, lo que decía Karina ahorita tal vez es cierto, decir, bueno, el amor de madre es tan grande y el proceso de dar vida es tan grande que ¿quién podría olvidarse de eso, no? Pues bueno, algunas sí, entonces, pero aunque se olviden ellas, yo nunca me olvidaré de ellas, ¿no? Entonces, ser infieles a Dios, aquí hay una pregunta para ustedes. Ser infieles a Dios significa apartarnos de sus caminos, ¿cierto? Volver a hacer lo que le prometimos que ya no haríamos, porque acuérdense que hablamos al principio que la fidelidad tiene que ver con el cumplimiento de una promesa, ¿no? ¿Cierto? ¿Se acuerda que lo vimos allá al principio? Entonces, cuando uno es infiel a Dios, básicamente uno se está apartando de sus caminos y está volviendo a hacer lo que ya le prometimos que no íbamos a volver a hacer, ¿no? Volver a caer en el vicio que el Señor ya nos había sacado. Entonces, ¿cómo le llamaríamos nosotros a esos infieles que estoy yo describiendo ahí? ¿Cómo le llamaríamos? Apóstatas. Eso. Apóstatas, ¿no? Un apóstata es exactamente eso que se acaba de decir ahí, ¿no? No lo voy a escribir porque voy a dejar la tarea para que sea inmutable.
Bueno, entonces ahí dejamos, ¿cómo le llamaríamos a esos? Apóstatas, ¿no? O sea, aquellas personas que se apartan del camino del Señor, ¿para qué? Para hacer aquello que prometieron que ya no iban a hacer, volver a caer en lo que antes hacían, ¿no? Ahora, cuando hablo de un vicio, no me refiero a cigarrillo, al licor. Un vicio es algo que a uno lo esclaviza, ¿no? Entonces, una falsa doctrina, un falso evangelio puede ser un vicio, algo que a uno lo tiene ahí esclavizado, ¿no? De lo cual el Señor ya nos haya sacado. Entonces, bueno, hasta ahorita hemos visto todo lo que es la fidelidad en general, diferencia entre lealtad y fidelidad, que es obviamente en términos generales. Hablamos un poquito de la fidelidad de Dios, donde básicamente nos hemos enfocado en que la fidelidad es algo que no cambia, que es inmutable, que hay tres formas de conocer el carácter del Señor y por medio de ese conocimiento del carácter, meternos un poquito en lo que es la fidelidad de Él, cuando nosotros por medio de su palabra lo conocemos, lo estudiamos, y la palabra misma nos da testimonio que en el pasado el Señor ha sido fiel con su pueblo, lo que les dijo que iba a hacer lo hacía. Cuando analizamos nuestra propia historia, nuestra propia vida, lo que el Señor ha hecho en nosotros, lo que éramos, lo que somos ahora, que ciertamente no somos lo que éramos, no somos todavía lo que Dios quiere que seamos, porque estamos en ese proceso, pero no somos lo que éramos antes, ¿no? Para eso el Señor nos dice, acuérdense, acordaos, acuérdense de dónde los saqué, ¿no? Acuérdense de no olvidarse y todo ese asunto, ¿no? Entonces, el acordarnos constantemente de dónde el Señor nos ha sacado, pues nos refuerza, digamos, lo que es el conocimiento de lo que es la fidelidad de Él. Y también cuando aprendemos a escuchar su voz, obviamente para eso hay que desarrollar esa cualidad de entrar en intimidad con Él y saber cuándo el Señor realmente es el que nos habla y cuándo no, por medio de su palabra, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta la fidelidad de Él? Pues se manifiesta de varias formas, en su inmutabilidad, es decir, que no cambia, en el cumplimiento de sus promesas, que todo lo que Él ha dicho que iba a hacer lo hizo, en los tiempos de angustia, etcétera, ¿no? Y que bueno, cuando uno obviamente no responde a esa fidelidad que el Señor tiene, pues somos infieles y a esos infieles se les llama apóstatas. Ahora, ¿qué nos aconseja Dios a nosotros para que nosotros seamos fieles? Porque de parte de Él no hay problema, Él es fiel, ¿no? Entonces, aquí sí quisiera que nos concentráramos un poquito aquí en el libro de Santiago. Los que tengan Biblia, vayan allá al libro de Santiago nada más. Santiago está casi al final de la Biblia. Santiago 5:12. Bueno, de todas formas, ahí está el versículo, pero para que tengan ahí Santiago nada más para que lo leemos. Dice Santiago 5:12, lo voy a leer de mi Biblia, dice, pero sobre todo, hermanos míos, dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea un sí y vuestro no sea un no, para que no caigas en condenación. Eso es lo que dice Santiago 5:12, ¿no? Vamos a ver algunos consejos que el Señor nos da por medio de su palabra, porque es la manera. Recuerden que la palabra es la palabra profética más segura que tenemos en la Biblia, ¿no? Todo lo que está escrito ahí. En la multitud de consejeros, ahí está el consejo, ¿no? Ahí está la sabiduría. Entonces, ahí hay un consejo por medio de Santiago para que nosotros, por lo menos, muramos en el intento de responder a esa fidelidad del Señor, y ahí hay un consejo bien importante, ¿no? Entonces, habla de que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. ¿Y por qué es importante que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no? Porque eso también es un reflejo de qué tan fieles somos a aquello que estamos prometiendo. Acuérdense, nada más tenga presente eso, que la fidelidad, ¿qué es el cumplimiento de una promesa. La fidelidad es el cumplimiento de una promesa. Y uno podría dar cumplimiento a esa promesa en la medida en que esté comprometido, ¿no? O que tenga un nivel de compromiso. Bien, entonces, ¿por qué se habla esto de la importancia de que el sí sea el sí y el no sea un no? Les decía yo ahorita de que, digamos, hace mucho tiempo la palabra de un hombre o una mujer era muy valiosa, y no solamente era valiosa, era suficiente, ¿no? Oye, le decía al otro, pero tú me das tu palabra, sí, bueno, ya, con eso tengo. Hoy en día ya no. Hoy en día está, y sobre todo en estos países de por acá, de latinos, de Occidente, ¿no? Tal vez en algunos países de por allá, en Japón o por allá donde todavía la palabra sigue siendo muy valiosa, ¿no? Pero imaginen ustedes que anteriormente las personas vendían cosas solo con la palabra de por medio, ¿no? Se daban en casamiento, negociaban, todo por medio de la palabra, nada más. Porque la palabra era más importante que hasta un papel firmado, ¿no? Pero tú me diste tu palabra, yo te di mi palabra, y eso era, pero algo tremendo, ¿no? Porque estamos hablando de personas íntegras, cabales, rectas. Lo que pasa es que la integridad, todas esas cosas, pues ya se han perdido, ¿no? Ya la gente no respeta la palabra, ¿no? Entonces, aunque, insisto, hay muchas culturas donde sí.
Pero básicamente el no cumplir lo que uno promete o el no cumplir la palabra, pues eso no es nada nuevo, ¿no? O sea, realmente yo estoy seguro que conocemos gente que es buena para eso, ¿no? Para prometer y no cumplir, porque son despreocupados, ¿no? Es una parte de un mandamiento, no juréis, ¿no? Sí, a uno le dice no jure, ¿no? Ahorita lo vamos a ver también en el libro de Santiago. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque es que acuérdense que el ser humano miente por naturaleza, ¿no? O sea, ustedes mismos lo han visto, ¿no? Cuando hay los chicos pequeñitos, tan niños, y ¿quién les enseña a mentir? Y ellos mienten, ¿no? O sea, ¿quién se comió esa galleta y el gato se la comió, ¿no? Y o sea, cosas de esas. eh, ¿Quién les enseña eso, no? O sea, uno miente por naturaleza, ¿no? Porque el ser personas íntegras de verdad, eso le corresponde a la nueva criatura. Entonces parece que nacer de nuevo, hay que todo lo que ya saben ustedes, ¿no? Por eso es que la palabra dice el número 23:19, dice, Dios no es hombre para que mienta. Entonces lo que está queriendo decir ahí es que el hombre miente. El hombre miente, pero como Dios no es hombre, entonces por eso Dios no miente. Entonces, el ser humano miente por naturaleza, ¿no? Entonces, miremos un poquito de esto del libro de Santiago, porque si yo veo, por ejemplo, Santiago 1:1, atrás en Santiago 1:1 y le leo el versículo, Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, ¿a quién va dirigido el libro de Santiago? A las 12 tribus, ¿no? Las 12 tribus que forman el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que es hoy en día, la iglesia, ¿no? Entonces, ¿a quién va dirigido el libro de Santiago? A la iglesia. ¿A quién va dirigido? A nosotros, ¿no? Que somos la iglesia, ¿no? Entonces, nada más que lo tengamos presente, porque todo esto que habla ahí, de que tu sí sea un sí, tu no sea un no, ¿de quién se espera eso? De la iglesia, ¿no? Porque uno no espera eso de alguien que está fuera del reino de Dios, porque fuera del reino de Dios, ¿quién reina fuera del reino de Dios? Satanás. El diablo. El diablo, Satanás, y él se conoce como el ¿qué? Ligado a esto que estamos hablando de que la integridad, que tu sí sea un sí, de la fidelidad. El padre de la mentira. El padre de la mentira. Entonces, uno no le va a pedir a alguien que está en el reino de Satanás, cuyo padre es el padre de la mentira, que está bajo la autoridad de la falsedad, uno no le va a pedir a alguien, hey, que tú sí sea un sí, tú no sea un no, no. A esa gente no le importa nada. ¿Y por qué sabemos que no le importa nada? Porque nosotros estuvimos en ese barrio, ¿o no? Bueno, la mayoría diría yo, porque pues, no puedo generalizar. Ya estuvimos ahí, ¿no? De uno mentía por deporte, por conveniencia, por lo que sea, ¿no? Entonces, dirigido obviamente a hay consejos ahí en el libro de Santiago que habla de la paciencia, inclusive nos habla del doble ánimo y algunas cositas importantes que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, el consejo de lo que leímos de Santiago se centra en algo bien importante y es la importancia de nuestra palabra como tal, ¿no? Yo les decía ahorita que ya en este sistema en el que vivimos, pues nadie confía en la palabra, ¿no? Pero, acuérdense, Dios es fiel a su palabra, ¿no? A lo que, porque la palabra es la expresión de su carácter, de lo que Él es. En la vida nuestra, las palabras, lo que nosotros decimos, debería ser una expresión de lo que somos, de nuestro carácter. Y así como creemos que Dios es fiel a su palabra, nosotros deberíamos ser fiel a nuestras palabras, también a lo que hablamos. Que lo que decimos sea una manifestación física de lo que es la integridad y que cuando uno habla algo, uno diga, bueno, eso es porque yo lo pienso así, lo siento así, entonces lo digo, ¿me entiendes? Hay mucha gente que dice, es que yo digo lo que, ¿cómo es? Yo digo lo que pienso. Bueno, uno diría, bueno, pues sería mejor que en vez de decir lo que piensas, sería mejor que pensaras lo que dices. Es más fácil, ¿no? Se ahorrarían muchos problemas, ¿cierto? Entonces, que tengamos presente la importancia de la integridad en lo que decimos, en nuestras palabras, ¿no? Ahí es donde tenemos que decir eso. Y bueno, obviamente es un consejo de Santiago a la iglesia, es un consejo de Dios por medio de Santiago a nosotros que somos la iglesia, porque recuerden que la palabra en sí está llena de consejos, ¿no? Consejos a los hijos. Cuando un apóstol de estos le escribía a sus iglesias, pues era como si le estuviera escribiendo a sus hijos, ¿no? Y cuando leemos esto es como que Dios Padre nos estuviera escribiendo a nosotros como hijos, ¿no? Y todos los que tenemos hijos sabemos el dolor que nos da cuando los hijos les damos consejos y al final no los toman
y nos salen todo lo contrario a lo que nosotros creemos que ellos deberían salir o de ser, ¿no? Que ¿se acuerdan de la parábola de la viña, aquella en Isaías 5, cuando él dice, bueno, yo sembré mis uvas, y tuve le hice un lagar a la viña, le hice la torre, el cerco, el abono, todo, y cuando esperé que salieran las uvas, resulta que me salieron silvestres, o sea, pero ¿qué pasó ahí? Entonces viene todo el dilema ahí de quién fue la culpa y todo eso, pero a la larga el dolor que se siente cuando el consejo no se atiende, pues es doloroso, ¿no? Es doloroso. Por ejemplo, mire que en Isaías 6:63 era lo que les decía ahorita, ¿no? El Señor dice, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Esa es la expectativa del Señor. Ahora, hay mucha gente que miente. Hay mucha gente que no miente, o sea, que camina en integridad. Entonces, y es clave la integridad con todo esto de la fidelidad que estamos hablando, es clave, ¿no? Uno no podría decir que una persona es fiel si no es una persona íntegra, ¿no? Porque no van de la mano, la integridad y la fidelidad tienen que ir de la mano. Entonces, ¿qué es lo que nos aconseja Santiago ahí por medio de lo que leímos ahorita? Pues dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Entonces, lo primero que nos aconseja Santiago ahí, recuerde, estos son consejos que el Señor nos está dando, ¿para qué? Para que seamos fieles, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice por medio de Santiago es que hablemos sin jurar. Pero sobre todo, hermano, no juréis. Y Santiago se está basando en algo que exactamente lo mismo que está en el libro de Mateo 5:33, que el Señor dijo cuando estaba dando el sermón de monte. Mire lo que él dijo en 5:33, dice que de hecho es un capítulo que llama Jesús y los juramentos. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más que esto de mal, procede. Entonces Santiago simplemente está repitiendo lo que el Señor ya había, o está reiterando, no repitiendo, sino reiterando lo que el Señor ya había enseñado en el Sermón del Monte, ¿no? ¿Y de dónde sale todo esto? Bueno, es que en la cultura judía era una costumbre cualquier cosita acompañarla de un juramento, ¿no? Eso era costumbre, era parte de... Pero ellos hacían una especie de trampita ahí, ¿no? Digamos, como el nombre de Dios era sagrado, porque era delicado jurar en el nombre, entonces juraban por otras cosas, ¿no? Por otras cosas, digamos, igualmente sagrada o importante, pero no tanto como el nombre de Dios, ¿no? Entonces juraban por los cielos, por la tierra, juraban por una cantidad, como cuando uno era niño, ¿se acuerda que uno juraba por uno dice, no jures por Dios, no use el nombre de Dios en vano? Entonces uno decía, bueno, entonces te juro por mi madre, o que me parta un rayo, cosas de esas, ¿no? O le juro por mis hijos, que es lo que más quiero. Pero bueno, si uno se pone a analizar eso, los hijos son herencia de Jehová, los rayos son parte de la creación. Entonces, ¿me entiende? A la larga uno siempre todo está conectado con el Dios creador. Entonces, básicamente Jesús y Santiago lo que están diciendo, hey, ustedes no juren ni por el cielo, ni por la tierra, no juren por nada. No juren por nada, porque ahí está metido el Señor en medio de todo eso. Entonces, no juren, básicamente, ¿no? Entonces, el pueblo judío, básicamente ellos todo lo tenían que jurar, ¿no? Era parte de su cultura, ¿no? Ahora, el Señor no está diciendo que sea malo jurar. Él no está, cuando yo les digo a ustedes, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, hermanos, procuren no estar jurando ni nada. Eso no quiere decir que le esté diciendo que jurar es malo. No que le estoy diciendo, no lo hagan, simplemente, ¿no? Porque la enseñanza del Señor no es que sea malo jurar, ¿no? Él no está diciendo que sea malo, sino que siempre es, no lo hagan con ligereza, ¿no? O sea, no usen, porque el mandamiento lo que dice es no usar el nombre de Dios. ¿No usar el nombre de Dios? En vano. En vano, ¿no? Y ustedes saben lo que es vano, ¿no? Algo que no tiene valor. No usar el nombre de Dios. Entonces, pero no, el Señor no está enseñando que sea malo jurar, sino que de hecho Dios juró por él mismo, porque imagínense, porque uno generalmente jura por algo que es algo superior a uno, ¿no? Por eso uno jura por la mamá, o uno jura por los cielos, por cosas que son más grandes que uno. Imagínense, Dios, ¿por quién iba a jurar? Entonces, como no había nada más grande que él, Dios en algún momento tuvo que jurar por él mismo, pero él también juró, ¿no? Y otros siervos también pusieron a Dios como testigo de algunas cosas, ¿no? Entonces, los juramentos realmente en la Biblia y todo eso
formaban parte de la vida religiosa, la vida civil, o sea, estaban metidos ahí siempre. De hecho, cuando Jesús habló ante Caifás y el Sanedrín, él habló bajo juramento, ¿no? Allá en Mateo 26, 63 dice, mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dijo, tú lo has dicho. O sea, ¿me entiendes? Él juró, porque él le dijo, te conjuro, o sea, por el Dios viviente, o sea, que si era capaz de jurar por Dios, que era lo máximo, que si él era hijo de Dios, digo, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Entonces, no es que sea malo, sino que no hacerlo con ligereza. Pero básicamente la enseñanza va más allá de eso. Lo que está queriendo decir ahí es que el verdadero cristiano, el que camina en integridad, el que es fiel, el que es íntegro, el que es inmutable, entre comillas, porque hay personas que son inmutables, hay personas que realmente defienden su manera de pensar y lo que sienten, así hasta se mueren pensando y sintiendo igual, ¿no? El verdadero cristiano no tendría por qué estar jurando, ¿no? Imagínense imagínense que yo fuera, que para que ustedes me crean algo, yo tenga que estarle jurando por mi mamá y por mi papá y que se muera mi abuela, y que, ¿me entiende? Que yo tuviera que estar de acuerdo en eso. No debería ser así, ¿no? El verdadero cristiano no tendría por qué jurar, porque ¿qué debería respaldarme a un verdadero cristiano? Su integridad, su fidelidad, su palabra, su testimonio, su caminar. Eso debería ser lo que lo respalde, no estar jurando a toda hora. Entonces, por eso es que Santiago dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juren por nada de eso, ¿no? No juren por eso, o sea, no estén en eso, ¿no? Ahora, ¿qué más es lo que recomienda? Que hablen la verdad. Entonces, no juren por nada de eso. Lo que les recomienda es que su sí sea un sí, su no sea un no. ¿Entiende? O sea, aquí no se trata de que si es bueno decir sí, si es malo decir no. O sea, no se trata de eso, ¿no? No es que no se pueda decir que no. Claro que se puede decir que no. Es más, a veces es mejor decir que no cuando sabemos que no podemos dar un sí. Es mejor decir que no. Por eso el Señor lo dice allá. Cuando prometas algo, asegúrate que lo puedes cumplir, porque ¿qué es mejor? Es mejor que no prometas. ¿Me entiendes? Es mejor decir, a veces es mejor pasar por la vergüenza de decir no puedo, o no voy a ir, o, ¿me entiendes? A decir que voy a ir. Bueno, ustedes conocen la palabra, la enseñanza de los dos, ¿no? Entonces, la recomendación ahí en Santiago es, estamos hablando de fidelidad, ¿no? Es que vuestro sí sea un sí y vuestro no sea un no, ¿no? En Efesios 5:1 la palabra dice, se pueden imitadores de Dios como hijos amados, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si Dios es fiel a su palabra y la palabra nos aconseja que seamos imitadores de Él, entonces, ¿imitadores en qué? En que seamos nosotros también fieles a nuestras palabras, ¿no? Que nuestra vida se caracterice siempre en que si decimos que vamos a hacer algo, lo hagamos. Obviamente no estamos llamados a lo imposible, ¿no? O sea, no podemos hacer cosas que no podamos hacer, pero entonces no prometamos nada. Por eso es que a veces pues, en esas relaciones de noviazgo y todo eso, por eso es que uno dice, es que yo te prometo la luna y te bajo las estrellas. Eso suena chistoso y tonto, pero digo, ¿para qué, no? Abro un paréntesis así, pero es que a mí hay una canción no la había escuchado, hace poco la escuché, una canción de Sandro, nada cristiana, por cierto, pero sí muy romántica, que en línea eso de que las parejas por lo general se prometen, sí, que yo te prometo la luna y las estrellas, te prometo vaciar el mar para dártelo todo a ti, ¿no? ¿Entienden? En línea de eso, uno en una relación lo que debería prometer son cosas como que ¿qué te prometo yo a ti? Te prometo caminar de la mano en un parque, comernos un helado. Eso es lo que te prometo, ¿no? O sea, esas son las promesas que uno podría cumplir y es lo que uno debería hacer. Y lo mismo pasa con Dios. Entonces, no prometamos cosas que no vamos a poder hacer porque la idea es que seamos imitadores de Él, así como Él es fiel a su palabra, entonces que también nosotros seamos fieles. Mira el ejemplo de Jesús. Él vino a hacer la voluntad del Padre y hasta el final se mantuvo firme, ¿no? Obediente y en obediencia que lo llevó a la muerte, ¿no? Mire el ejemplo de Pablo. Pablo, desde que estuvo su encuentro personal con el Señor, él le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ya más bien el Señor lo tuvo que frenar, ¿no? Le dijo, tranquilo, Saulo, tranquilo, Pablo, que yo te iré diciendo qué es lo que tienes que hacer. Y al final hizo todo lo que se le dijo que hiciera, ¿no? Entonces, fidelidad, ¿no? Mantenerse fiel a lo que prometió. Entonces, imaginen ustedes cuántas veces hemos dicho que haríamos algo y no lo hemos hecho. Bueno, más de una vez, ¿no? Entonces, por eso es que el Señor dice, ¿no? Si ustedes dicen que yo soy su Señor, entonces, ¿por qué no hacen lo que yo les digo que hagan? Porque, Señor, 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 y dicen,
Pero bueno, si dices que yo soy tu Señor, entonces ¿por qué no haces lo que yo te digo que haga, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué implica eso de que tu sí sea un sí y tu no sea un no? Más que todo que tu sí sea un sí, ¿no? Las recomendaciones primero es que hay que pensar las cosas antes de comprometerse. Eclesiastés 5:4 es lo que les decía ahorita, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas porque Él no se complace en los insensatos. Acuérdense que un insensato es un irresponsable, ¿no? Una persona insensata es aquella que habla sin juicio, sin analizar, habla por hablar. Entonces, Él no se complace en los insensatos, cumple con lo que promete. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, ¿no? Recuerda, el Señor está diciendo ahí, métanse de cabeza a comprometerse a hacer cosas que no pueden, ¿no? Si no puedes, no puedes, tranquilo, o sea, no hay problema, ¿no? Pero básicamente que tu sí sea un sí, ¿qué quiere decir? Que piense uno muy bien las cosas antes de comprometerse y asegurarse de que uno pueda cumplir. Por eso es que cada vez que hagamos algo, cada vez que nosotros pensemos en que podemos hacer algo, dice la palabra, la recomendación de la palabra es, ¿quién, digamos, quién no se sienta primero a ver qué es lo que va a hacer, qué es lo que tiene, para ver si lo que tiene es suficiente para cumplir lo que dice que va a hacer? Porque dice la palabra que no sea que a mitad de camino nos quedemos sin suficiente recurso y seamos humillados, ¿no? Seamos avergonzados, ¿no? Hay que asegurarse entonces de poder cumplir y para eso pues hay que sentarse y analizar la situación, ¿no? Por ejemplo, al casarse, imaginen que los que nos hemos casado, pues recordar eso que uno comprometía ahí los votos y todo ese asunto, asegurarse que uno realmente, por lo menos va a morir en el intento de cumplir todo lo que dijo ahí, ¿no? Y de ahí depende la fidelidad, ¿no? Al iniciar un negocio, lo que uno se está comprometiendo. ¿Vale? Y esto de decir sí, sí o no, no, significa cumplir aunque uno salga perdiendo, ¿no? Yo les comparto, por ejemplo, experiencias en lo laboral, ¿no? Vea, les comparto una experiencia nada más. Hace poco, no, a finales del año pasado nosotros, bueno, una persona que estaba en el área comercial vendió un proyecto en la empresa a la RECEP y lo vendió porque necesitaba vender, ¿no? Pero resulta que después nos pusimos a analizar los costos y la empresa iba a perder, no solamente no iba a ganar, sino que iba a perder. Bueno, al final la persona perdió su puesto por eso, por eso, porque las empresas no se dedican a eso, ¿no? Las empresas no están para perder, ¿no? Las empresas están para ganar y tener utilidades. Pero ¿qué pasa? Al cliente ya se le había dado un sí, ¿no? Entonces, aunque perdiéramos, pues hay que hacerlo, hay que cumplirles, hay que entregarles a cabalidad. Entonces, eso de que un sí, sí, no, no, significa cumplir, aunque salgamos perdiendo, ¿no? Hay que cumplir. Aunque los demás no hagan lo que deberían hacer, a veces el trabajo se recarga en algunos, en otros, pero hay que cumplir, o sea, sin excusas, sin nada de eso. A eso se refiere. Dijimos que sí, pues hay que hacerlo. Dijimos que no, pues nos mantenemos ahí en que no se puede hacer, ¿no? Entonces, cuando uno promete, pues hay que cumplir, ¿no? Y en eso entran muchas cosas, ¿no? Que por cierto es algo que hay que retomar en la iglesia, por ejemplo, el tema de la puntualidad, ¿no? Que últimamente nos ha tocado que retrasar un poquito el inicio del culto, porque el culto empieza a las 10, ¿no? Pero a veces damos chance 10, 15, 10, 20, ¿no? Hay que retomar otra vez el arranque a las 10 de la mañana, ¿no? Porque es parte de lo que nosotros nos debería caracterizar, ¿no? La puntualidad, el pago de las deudas, devoluciones, pagar antes de que te cobren, cumplir con el trabajo, tantas cosas que uno promete que va a hacer y a veces las tomamos como una manera ligera, ¿no? Recuerden que el Espíritu Santo, parte de lo que el Señor dijo, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, entonces nosotros tenemos que ser personas de verdad, ¿no? Personas que vivimos en la verdad y cumplimos lo que decimos, ¿no? Y lo que hablamos ahora rato, Juan 8:44, el padre del diablo, si uno no cumple, pues obviamente uno está bajo la autoridad del padre de la mentira, ¿no? Y lo otro que decía Santiago ahí, que decía, primero no juren por nada y después decía que su sí sea un sí, que su no sea un no, ¿para qué? Para que no caigas en condenación, ¿no? En Éxodo 27:7 decía la palabra, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano, ¿no? Entonces, es muy delicado eso, por más que uno crea que o lo tome a la ligera, pero la expectativa del Señor para nosotros es, obviamente, que cumplamos lo que decimos, ¿no? Y que seamos responsables. Por eso es que en la iglesia siempre se dice, bueno, si usted es cristiano, que usted sea la primera persona que llega a su trabajo, que usted sea el último que se vaya, hágalo para lo cual lo contrataron. ¿Me entiende? Porque tenemos el testimonio de nosotros, pues es lo que habla, ¿no? Ahora, ¿qué nos puede llevar a nosotros a no cumplir lo que prometemos? Muchas cosas pueden ser las causas por las cuales no cumplimos, ¿no? Una de ellas es la falta de compromiso, ¿no?
Entender que cuando decimos que vamos a hacer algo, lo que les decía ahorita, eso es una promesa y hay un media un compromiso, ¿no? ¿Recuerdan la palabra de los dos hijos? Que uno dijo que sí iba a ir y no fue, el otro dijo que no iba a ir y sí fue. Entonces, al final, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Pues decimos, bueno, el que fue, ¿no? Porque a la larga las cosas de Dios es que las hace, ¿no? Muchos dicen sí a las cosas de Dios, pero al final no las hacen, ¿no? Entonces, las cosas de Dios es hacer, básicamente, ¿no? Acuérdense cuando el Señor decía, ¿no? Porque todo eso me lo hiciste, tuve hambre y viniste a comer y todo ese asunto, y le decían, pero Señor, ¿cuándo lo hicimos? Bueno, cuando se lo hicieron a alguno de los míos, ¿se acuerdan? Porque las cosas de Dios es el que las hace, no el que las dice. Ahora, cuando uno hace las cosas en el Señor, también hay que seguir el consejo de Colosenses 3:23, dice que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, ¿no? Entonces, esta falta de compromiso es una de las principales razones por lo cual nos lleva a nosotros a no cumplir lo que prometemos, y cuando no cumplimos lo que prometemos, pues estamos siendo infieles, ¿no? Porque no estamos cumpliendo una promesa. Acuérdense que la fidelidad es cumplir una promesa, ¿no? Entonces, no hay compromiso. ¿Y qué es el compromiso? Bueno, el compromiso, digamos que es, uno asume un compromiso cuando en lo que hacemos hay dos elementos o dos componentes claves, que es por un lado el amor y por otro lado la pasión, ¿no? Entonces, cuando hay amor y pasión, pues eso se funden y genera en nosotros un compromiso, ¿no? Y en todo tiene que haber eso, ¿no? En el trabajo, en el estudio, es lo que a nosotros nos permite como esforzarnos, ¿no? Entonces, no llegamos a entrar en un verdadero compromiso si no hay esos dos elementos, ¿no? Amor y por lo menos pasión por lo que hacemos, ¿no? Entonces, hay gente que cree que cuando uno se compromete a algo, pues uno pierde la libertad, ¿no? Por eso la gente juega tanto con esto del matrimonio, y el matrimonio le llaman matricidio, y que te echaste la soga al cuello, una cantidad de cosas, porque la gente asocia el compromiso con la pérdida de libertad, lo cual no tiene nada que ver, ¿no? O sea, comprometerse con alguien simplemente es, juntos en una misma dirección, cumplir lo que ambos quieren alcanzar, ¿no? Y dar cumplimiento a lo que cada uno promete que va a hacer, ¿no? Entonces, la base para tener compromiso, pues, es el conocimiento. El conocimiento es la clave de todo, ¿no? Para yo amar a alguien tengo que conocer, para yo confiar tengo que conocer, para yo comprometerme con algo o con alguien, pues tengo que tener conocimiento de aquello con lo que me estoy comprometiendo. Uno no se compromete con una persona si no la conoce. Por eso es que digamos, como las etapas de noviazgo tienen que ser así, ¿no? Uno es amigo de alguien, la conoce, sabe lo que esa persona piensa, qué hay en el corazón de esa persona, y después de que hay ese nivel de conocimiento, pues uno dice, listo, esta es la mujer, o este es el hombre para mí, entonces pasan al compromiso, ¿no? Y ya el compromiso es la antesala a un matrimonio, pero ya tiene que haber un conocimiento de por medio, ¿no? Entonces, a veces la gente, como el compromiso implica tener conocimiento, entonces dicen, no, mejor entonces no conocer para no tener compromiso, ¿no? Hay un principio en la iglesia que dice que el conocimiento engendra responsabilidad. Entonces, como la gente no quiere tener responsabilidad, no quiere tener compromiso, entonces prefiere más bien no conocer. Como no quieren comprometerse con las cosas de Dios, no quieren tener ese compromiso, entonces más bien prefieren no conocer, ¿no? Y por eso es que el pueblo perece, por eso es que el pueblo camina esclavo por falta de conocimiento, ¿no? Un cristiano sin compromiso, ¿qué sería? Bueno, aquellos que simplemente van a la iglesia por ir, por sentirse bien, por cumplir con un ritual, por obligación, pero que realmente en el fondo no tienen esa intención de conocer al Señor. Acuerden cuando yo les he comentado varias veces que cuando el Señor predicaba, se amontonaba mucha gente alrededor de él, ¿se acuerdan? Había un grupito de gente que iba por un milagro, otros que iban por un pancito y un pez, otros que iban por curiosidad, decir, wow, ese es el predicador de moda, entonces iban por curiosidad, otros que iban para ver cómo lo fastidiaban, que eran los fariseos y todo eso. Y había un grupito pequeño que sí iban porque realmente creían que él era el hijo de Dios y querían conocerlo, ¿cierto? Decir, pero digamos que esos son los que realmente podríamos decir que podían tener compromiso, digamos, porque querían conocer de él, ¿no? Los demás no, con tal de que me den mi pescado y mi pan, a mí qué me importa si lo van a crucificar o no. Por eso es que la misma gente que cuando el Señor entró a Jerusalén le decían, Hosana, Hosana, y palmas, días después decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque la gente, los que no tienen compromiso, ¿qué les importa eso? ¿No? Es lo que se vive en el momento. Sí, lo que dice Milena, que son cambiantes y todo ese asunto, ¿no? Entonces, la gente prefiere no conocer realmente. Entonces, un cristiano sin compromiso es el que va a la iglesia por obligación, pero realmente no le interesa comprometerse, no quieren sacrificar nada,
se escudan en esas falsas enseñanzas de que como todos somos hijos de Dios, de que yo soy hijo de la promesa, de que yo soy cristiano porque voy a la iglesia, una cantidad de cosas. Entonces, constantemente están escuchando prédicas, pero nunca crecen. ¿Por qué? Porque no aprenden nada, no se comprometen, ¿no? Esos son los famosos débiles de la fe, que con cualquier cosita se enferman y con cualquier cosita se caen, ¿no? Entonces, básicamente es eso, prefieren no conocer de las cosas de Dios, son asistentes, no quieren compromiso, básicamente por ahí. Entonces, una primera razón por la cual lo lleva a uno a no cumplir con lo que promete, es decir, a no ser fiel, es falta de compromiso, ¿no? Por otro lado, ser de doble ánimo. Recuerde que la definición de una persona de doble ánimo es que es inconstante en todo lo que hace, ¿no? Entonces dicen que sí, no lo hacen, dicen que no y sí lo hacen. Entonces, ahora ustedes dirán, pastor, y si una persona le dice a usted que no lo va a hacer y lo hace, ¿eso estará bien o estará mal? Bueno, depende, ¿no? Porque si yo le digo a alguien que haga algo y me dice que no, pero después lo hace, y después le digo que lo haga y me dice que sí, no lo hace, entonces yo al final, después de un tiempo, digo, bueno, al final, ¿será que lo hace o no lo hace? No sé, ¿me entiendes? No hay esa seguridad. Era lo que hablamos de la fidelidad de Dios, como sabemos que lo que Él dice que hace, lo hace, y lo que dice que no lo hace, no lo hace, ¿por qué? Y Él nos aconseja a nosotros lo mismo, que tu sí sea un sí, tu no sea un no. Que cuando yo digo no, la gente sepa que es no, y cuando yo digo sí, la gente sepa que sí, pero no es que cuando yo digo no, puede ser un sí, ¿no? O cuando digo que sí, puede ser un no, entonces la gente no sabe, ¿no? Esos son los famosos personas de doble ánimo, inconstantes en todo lo que hacen, a veces están alegres, otros días están tristes, un día están motivados, otro día están motivados, un día está animado, otro día está dispuesto, un día tiene gana, otro día no. Entonces, por eso el consejo también ahí mismo en Santiago, miren que todos estos consejos están en Santiago, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, purificar vuestros corazones, ¿qué es? Cuando dice purificar vuestros corazones, recuerda que corazón quiere decir principio de sentimientos, pensamientos, entonces purificar, ¿no? Quiten de su mente todos esos pensamientos que realmente te tienen, te estancan, ¿no? Purifiquen, ¿no? Entonces, esa es una segunda razón. Ser de doble ánimo lo lleva a uno a no cumplir lo que uno promete. ¿Por qué? Porque hay inconstancia, ¿no? Depende de cómo te sientas. Lo otro es ser mentirosos. Eso es otra también. Recuerda que la mentira más grande que hay es creer que la mentira no lo separa a uno de Dios, ¿no? Que a veces dice, es que la mentira no te separa de Dios. No, sí, claro. Dios detesta la mentira, ¿no? Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, ¿no? Cuando dice que los perros estarán afuera, ¿de qué está hablando? ¿Se acuerdan? ¿Se Yo me acuerdan a qué acuerdo se lo que refiere? usted había dicho que, bueno, en aquella época, que los perros eran lo que más se despreciaba en esa época. Sí, pero ese es el perro no natural, ¿no? El perrito, el de cuatro patitas. Pero cuando la Biblia habla de los perros, como aquí está hablando, miren, por ejemplo, sí, lo que tú dices, Karen, es cierto. Hablamos ese día de los perros, que en ese entonces los perros, es decir, el perro, el que dice guau guau, era como, no era como ahora que uno lo chinea y todo, no, el perro era algo despreciable, ¿no? Pero cuando la Biblia habla de los perros, ¿alguien se acuerda a qué se refiere cuando la Biblia habla también de los perros? Así, porque hay que verlo. Acuérdate que la Biblia uno tiene que saber el contexto del que está hablando. Entonces, por ejemplo, cuando leemos este versículo, veámoslo otra vez. ¿Qué dice? Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de qué? De personas, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Entonces, puede ser de lo justo. Bienaventurados, está hablando de los bienaventurados, los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol. Entonces, está hablando de personas. Y para entrar por las puertas en la ciudad, hablando de personas, más los perros, entonces como está hablando de personas, entonces ahí está hablando también de personas, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y todo aquello. Entonces, ¿a qué creen ustedes que está hablando de los perros? ¿No? No sé si se acuerdan. ¿No se acuerdan? Los infieles. Los infieles, ¿sí? Está hablando de los impíos, los que no eran parte del pueblo de Dios, ¿no? Así se refería el pueblo judío a los gentiles, los perros les llamaban, así le llamaban, ¿no? Obviamente, cuando usted dice, pastor, entonces cuando el versículo que dice que el perro vuelve a su vómito, ¿está hablando de los gentiles? No, ahí sí está hablando del de cuatro patas, de que dice, wow, porque es una analogía, ¿no?
algo que tiene el perro es que el perro vomita y al rato va y vuelve y se come ese vómito, ¿no? ¿Entiendes? Eso es característica de los perros, de guau guau, ¿no? Pero sí, hay varios versículos donde se mencionan los perros y se habla de los gentiles, ¿no? En una manera precisamente tiene que ver con eso, Karen. Como los perros eran algo que no era muy apreciado, por eso a los gentiles, a los pecadores, ellos les llamaban los perros, ¿no? Como muy despectivamente, ¿no? Pero está hablando de ese tipo de personas, ¿no? Porque ahí, mire, está hablando mal, los perros estarán afuera. ¿Y quién más? Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, ¿no? Entonces está hablando de eso. Entonces, ¿que Dios detesta la mentira? Claro que Él detesta la mentira. ¿Que la mentira te separa de Dios? Claro que la mentira te separa de Dios. ¿Que una mentira te hace perder la salvación? Bueno, una sola mentira no, porque la Biblia habla de los mentirosos, pero una sola mentira te abre la puerta de la mentira. Entonces, si mientes una vez, después vas a mentir otra vez y ya una sucesión de mentiras, pues te convierte en un mentiroso. Y eso, pues, o sea, el ser mentiroso hace que tú no cumplas lo que prometes, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene fama de mentirosa, pues obviamente uno no puede confiar en esa persona para nada, porque obviamente es mentirosa, ¿no? Entonces, tres cositas que nos impiden, bueno, obviamente la falta de compromiso, ya lo vimos, el ser personas de doble ánimo y el ser personas mentirosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sí más importante que nosotros hemos dado? Bueno, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo y decidimos servirle a Él y hacemos la oración del arrepentimiento y prometemos buscarlo a través de su palabra, ustedes me han oído orar en eso, buscarlo, conocerlo, amarlo, servirle, o sea, es una cantidad de promesas que uno hace y ese es el sí más importante, ¿no? Que nosotros damos y por eso es que para eso necesitamos tener una mente renovada, porque son muchas cosas que nosotros prometemos cambiar y desechar y revestirnos de una nueva imagen, ¿no? Entonces, recuerden que todo aquel que ha sido rescatado, nosotros estamos llamados a servir en el desierto. Entonces, servirle al Señor, entregarle nuestra vida en servicio a Él, ese es el sí más grande que nosotros podemos dar, ¿no? Y es algo totalmente voluntario. O sea, por eso el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera, ¿no? Ahora, el que no quiera, tranquilo, o sea, quédate donde estás. Pero eso sí, si tú dices que quieres ir en pos de Él, ese sí, Él espera que tú tomes tu cruz y lo sigas. ¿Me entiendes? Entonces, ya obviamente se espera que demos frutos para que seamos conocidos. Ahora, ya para ir cerrando esta parte no todo, tener presente esto, ¿no? De que como cristianos y los que entre más información tengamos y entre más comprometidos nos sintamos, recordar esto que al que más se le da, más se le pide. A veces nosotros estamos en un nivel de servicio tal de que tenemos que entender que en la medida en que estemos, de que ya no seamos, acuérdate que uno llega a una iglesia, la mayoría de la gente llega a una iglesia, por ejemplo, siendo inconversa, entonces ahí no se le pide nada, ¿no? ¿Cierto, no? En el momento en que le entrega su vida a Cristo, ya empieza a adquirir ciertos compromisos. En el momento en que empieza a meterse en la palabra, a conocer al Señor, a ligarse con Él, más compromiso todavía porque la información engendra ¿qué? Responsabilidad, ¿no? En el momento en que una persona se pone a servir en la obra del Señor, pues más responsabilidad todavía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al que más se le da, más se le pide, ¿verdad? El servir al Señor es una bendición, ¿estamos de acuerdo en eso? Y entonces, entre más bendiciones uno reciba, pues más se le va a demandar, ¿no? Lucas 12:41 dice, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, pues más se le pedirá, ¿no? Entonces, yo ponía esta analogía que está aquí cuando uno llena una solicitud de empleo, no todas, pero en algunas empresas a uno le hacen firmar una cláusula de fidelidad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que, pues, que uno por lo menos promete, la empresa va a empezar en un proceso de capacitación, entonces que uno le diga, bueno, por lo menos en 2 años yo no me voy a ir. Hay gente que entra a una empresa, la capacitan 6 meses, la preparan y resulta que después se van para la competencia, ¿no? Eso es un acto de falta de integridad y no ser fiel, digámoslo, a lo que la empresa le ha dado a uno, ¿no? Entonces, las empresas por lo general invierten capacitando a sus empleados, los capacitan, algunos hasta los mandan al extranjero, les pagan maestría y todo eso. Y entonces, ¿qué pasa? Las empresas esperan de ese empleado, pues mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, un empleado capacitado, pues es caro para una empresa, ¿no? Pero las empresas invierten, ¿por qué? Porque vale la pena, porque a esa persona le pueden sacar provecho, ¿no? Entonces, por eso es que le hacen firmar esos contratos de fidelidad para que la persona no abandone la empresa en determinado tiempo, ¿no? Ahora, ¿por qué le hacen firmar esos contratos?
Porque recuerde, al que más se le da, más se le exige, ¿no? Aquel en el que uno más invierte, pues uno esperaría más compromiso, ¿no? Y ustedes se acuerdan de la parábola de los talentos, que un talento, 3 talentos, 5 talentos, y que el de 5 convirtió en 10, y el de 3 en 6, y el uno no hizo nada. Entonces, y los entregó ¿cómo? Conforme a sus capacidades, ¿se acuerdan? Entonces, dependiendo de la capacidad que uno tenga, así es lo que uno recibe para que uno administre, ¿no? Eso está claro, ¿no? Entonces, y ahí pues obviamente hay que ser responsables, ¿no? ¿Se acuerdan cuando los fariseos, el Señor, la bronca que él tenía con ellos, que los fariseos tenían una cuota de responsabilidad muy alta porque ellos eran los responsables de guiar al pueblo, ellos eran los sacerdotes, ellos eran los que conocían la ley y todo eso, y por eso es la bronca del Señor con ellos, porque teniendo esa responsabilidad y ese nivel de compromiso que deberían tener, no lo estaban haciendo, porque se demandaba de ellos mucho, se esperaba mucho, y más bien el Señor lo que decía era, no, yo veo a la gente como que no tienen pastor, aunque tuvieran una cantidad de sacerdotes ahí, pero no tenían pastor. Y por eso ellos, en medio de su vanagloria, que le decían, ¿pero qué? ¿Vas a decir que somos ciegos? Y le decía, bueno, pues ahora que ustedes dicen que ven, porque como están diciendo que ven, pues entonces el pecado permanece en ustedes, ¿no? Entonces, así como las empresas, pues Dios, imagínate todo lo que Dios ha invertido en nosotros, ¿no? Nos ha hecho copartícipes de su naturaleza, nos ha dado su Santo Espíritu, nos dejó su palabra, mandó a su Hijo para que muriera por nosotros y nosotros pudiéramos tener vida en abundancia, nos permite ser lavados con la sangre. Bueno, ¿cuántas cosas ha invertido el Señor en nosotros? O sea, tremenda, ¿no? Entonces, Él espera también mucho de nosotros, espera mucho, porque a mayor bendición, recuerden, mayor compromiso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo mínimo que el Señor esperaría a nosotros? Bueno, obviamente un cambio de vida, ¿no? No es plata, no es nada, espera que nosotros cambiemos de vida. Y eso está en Mateo 11:20, hay una historia ahí que tiene que ver, bueno, voy a ir un momentito ya a Mateo nada más. Porque Mateo 11:20 está en lo de las ayes sobre las ciudades. Había unas ciudades que se llamaban Corazín, Betsaida, Tiro y Sidón. Eran ciudades que tuvieron privilegios que no tuvieron otras ciudades, que fue ver al Señor haciendo milagros y todo eso. Y son ciudades que al final no reaccionaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 11:20 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros el Señor, ¿no? Porque no se habían arrepentido. Entonces, eran ciudades que habían visto los milagros del Señor y aún así no se arrepintieron. Sobre esas ciudades había más responsables que no habían visto los milagros, porque recuerden, al que más se le da, más se le pide. Entonces decía él, hay de ti Corazín y hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido. Entonces decían, si en Tiro y en Sidón, que fueron ciudades que fueron destruidas, tal vez si ellos hubieran visto los milagros que se hicieron aquí, a lo mejor ellos se hubieran arrepentido, pero ustedes que sí los vieron, no se arrepienten, ¿me entiendes? Hay mucha gente que es como estas ciudades, que ven la mano del Señor, y se ufanan en decir, es que el Señor tenía un propósito en mi vida y me libró de eso, tenía un propósito en mi vida, y resulta que siguen siendo los mismos pecadores de siempre. Entonces dice, por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. ¿Por qué? Porque la expectativa del Señor es que nosotros, si hemos visto la mano de Él, por lo menos tengamos un cambio en la vida nuestra, ¿no? En respuesta a la fidelidad de Él, de todo lo que nos ha dado y todo lo que ha invertido, ¿no? ¿Y qué más espera el Señor? Miren, el 11:23 dice, y tú Cafarnaúm, peor aún, porque Cafarnaúm era la ciudad del Señor. Dice, y tú Cafarnaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Habría permanecido. Ese de habría permanecido es cuando uno permanece en algo, eso es fidelidad, ¿no? Cuando uno permanece ahí, cuando uno no se mueve, cuando uno a pesar de todo, y en respuesta a lo que uno ha visto y ha sentido, uno se mantiene ahí, pues uno es fiel, ¿no? Entonces le decían a Cafarnaúm, que era la ciudad del Señor, que si ustedes, o sea, por lo menos, dice ahí, dice, porque si en Sodoma, imagínense, se hubieran hecho los milagros que se hicieron ahí en Cafarnaúm, vale que hasta Sodoma se hubiera arrepentido, pero como Cafarnaúm no se arrepintió, no permaneció fiel, ¿no? Entonces, el Señor lo que quiere es dos cosas, en retorno a esa fidelidad que Él nos da, es que nosotros, siendo fieles a lo que Él nos ha dado, cambiemos de vida, o sea, demos frutos de un genuino arrepentimiento y que obviamente nos mantengamos a su lado, ¿no? Que permanezcamos fieles, ¿no? El Señor le da mucho valor a la fidelidad, y por eso es que Él dice, buen siervo y fiel, ¿no? Imagine, dice, y el Señor le dijo, buen siervo y fiel, ¿no? Sobre poco has sido fiel,
Entonces, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor, ¿no? Entonces, no hay que esperar a tener mucho para ser fiel, ¿no? En lo poco, hay que ser fiel en lo poco y en lo mucho el Señor nos ha puesto, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Cuando un pastor o un jefe o lo que sea ven que hay colaboradores que uno puede, que ve que son fieles, ¿no? No solamente a la empresa, a la iglesia, lo que sea, pues hay varias cosas, ¿no? Uno se siente bien porque uno se apoya en ese tipo de personas, personas que tienen qué características. Bueno, obviamente son cuidadosos en cumplir lo que prometen, son responsables, son confiables, se dedican a cumplir, son diligentes, responsables, uno puede contar con ellos, sabe que si usted le delega algo, el trabajo lo hace, no solamente lo empiezan, sino que también lo terminan bien. ¿Me entiendes? Esas características de personas que son fieles a una causa, a una hora, no es que está un día arriba y abajo, no, no, son puntuales, consistentes, constantes, exceden las expectativas, están dispuestos a dar una milla extra. Todas esas son características de personas fieles que tanto Dios las tiene como nosotros, como cualquiera con personas que tiene a cargo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente eso del libro de jueces que les decía, acuerden que el libro de jueces era gente de doble ánimo, a veces estaban bien, a veces no estaban bien, y por eso el Señor cada rato y al final salieron con la esta de que querían un rey, y yo, bueno, denle su rey que ellos quieran, pues allá ellos, ¿no? Entonces, un buen ejemplo de fidelidad fue José. José, él siempre fiel al temor de Dios que él tenía, él estaba empeñado en ser virtuoso, ¿no? En ser excelente en todo lo que hacía. Si era un sirviente, el mejor de los sirvientes. Si era un prisionero, el mejor de los prisioneros. Y siendo fiel a Dios, mire que, por eso dice que Dios honra al que le honra, ¿no? Él sabía que Dios era fiel con él y entonces él no podía, obviamente, quedar mal en corresponder esa fidelidad que él tenía con él. Por eso cuando pasó lo de la esposa de Potifar, él dijo, mejor yo huyo por mi vida, ¿no? Porque no voy a poner en riesgo mi fidelidad, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, básicamente el nivel de fidelidad de cada uno de nosotros determina el valor en el servicio. Entonces, aquí la recomendación es esta que está aquí. Seamos fieles y téngalo por seguro que Dios nos va a usar de una manera que no tenemos ni idea, ¿no? Y eso está en Hebreos 6:10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el bien para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquel que por la fe y la paciencia heredan sus promesas. Entonces la fidelidad no es cuestión de tiempo, la fidelidad es hasta el fin, ¿no? Porque la fidelidad del Señor es para siempre, entonces espera que la fidelidad nuestra también sea hasta el fin, ¿no? O sea, que nosotros podamos corresponder. Ahora, que nos va a costar, claro que sí nos va a costar, ¿no? Que tenemos que esforzarnos más, claro que nos tenemos que esforzar más. Que tenemos que comprometernos, claro que tenemos que comprometernos, ¿no? Pero con esta mente finita no lo vamos a poder hacer, necesitamos tener la mente del Señor, los pensamientos del Señor, el sentir del Señor, y con la misma fidelidad que Él vino aquí a hacer la voluntad del Padre, nosotros también podamos hacer la voluntad de Dios Padre, ¿no? O sea, que es la expectativa que Él tiene para con nosotros. Entonces, por ahí anda el tema de la fidelidad, o sea, la fidelidad del Señor por eso hablábamos de la maravillosa fidelidad de Dios, porque obviamente es maravillosa, ¿no? O sea, es asombrosa. No es que sea increíble, porque sí es creíble, o sea, sí sucede, pero bueno, por ahí anda el asunto, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo, abonar algo, contar algo. No entendieron nada. Cuéntenme. No, gracias, pastor. Creo que es importante todo esto que vimos, la fidelidad, y no solo, digamos, porque es algo que uno tiene que practicar en todo tiempo, ¿ah? Si somos cristianos, debemos reflejar eso, ser personas íntegras, fieles, de palabra, y eso pues es una enseñanza que es bueno siempre pues recordar. Saber que Dios, como usted decía, saber que Dios es fiel, pero qué tan fieles somos nosotros a Él, ¿verdad? Eso, pues gracias por traernos eso y recordarnos que sí podemos ser fieles, claro. Dios espera eso de nosotros, yo creo que sí podemos hacerlo.
fallamos, sí, pero podemos ser mejores cada día. Así es, Luis. Así es que a veces a veces lo vemos como algo inalcanzable, ¿no? O sea, es que Pablo era fiel. Ah, pues es que era Pablo. No, Pablo era igual que nosotros. Acuérdense, bueno, la enseñanza que dio la pastora hace el otro domingo, ¿no? De Isaías, no, era de quién, de Elías, ¿no? Elías. Bueno, terminaba Elías. Elías, ¿se acuerda? Siendo todo lo que era y flaqueó. ¿Por qué? Porque tenía pasiones iguales a las nuestras, ¿no? Entonces, ¿se vale flaquear? Claro que sí, se vale, ¿no? Tener dudas, claro que se vale. Lo que pasa es que no podemos quedarnos ahí, ¿no? O sea, la expectativa del Señor es alta para cada uno de nosotros y entender que en la medida en que más metidos estamos en la relación con Él, pues más compromiso tenemos, ¿no? Más responsabilidad adquirimos. Entonces, pero bueno, entender que el compromiso no es pérdida de libertad, sino que, ¿cuál es la mayor expresión de libertad que hay? ¿Se acuerdan que ustedes me han escuchado varias veces? Ser esclavos de Cristo. Exacto, entonces, uno nunca es tan libre, uno nunca es tan libre cuando es, entre más esclavo de Cristo, más esclavo de la verdad seamos, más libres somos, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver el compromiso con la pérdida de la libertad, simplemente es comprometerse con algo, cumplirlo y gozarse en lo que uno en lo que uno esté haciendo, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Que uno disfrute y goce lo que hace. ¿Alguien más? Pastor, a mí siempre me gusta, bueno, de la historia de José, ¿verdad? Como usted decía, él es todo un ejemplo en muchas áreas. Y cuando la esposa de Potifar le dice, ¿verdad? Que se acueste con él y entonces él lo que le responde es, le dice, ¿verdad? Que él lo ha puesto en su casa y demás, que lo único que le ha reservado es a ella. Y le dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Uh-huh. Sí, es correcto. Que de hecho por eso es que cuando uno, y hablando de esto de la fidelidad, porque acuerden, bueno, eso es algo importante que para mencionarlo, ¿no? ¿Qué es lo que hace, antes de comentar lo que le iba a comentar, qué es lo que hace más valioso, y también lo han escuchado antes, qué es lo que hace más valioso la fidelidad? Que se puede ser infiel. Exacto, que mantenernos aún pudiendo ser infieles, ¿no? Porque eso es lo que hace valioso la fidelidad, ¿no? Por eso, y lo mismo la obediencia. Al Señor por eso le place la obediencia cuando lo hacemos porque nos gusta, porque nos nace, no obligados, ¿no? Porque acuerda que siempre poníamos el ejemplo de que hay una persona que está en una isla desierta por allá y dice, uy, yo me mantuve 6 meses fiel. Lo que pasa es que estaba 6 meses en una isla desierta, entonces, pues no podía ser infiel, ¿no? O sea, eso no tiene ningún mérito. El asunto aquí es que pudiendo ser infieles, nos mantengamos en fidelidad, ¿no? Entonces, por eso cuando uno está casado con un esposo cristiano o una esposa cristiana, un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, pues exactamente lo que acaba de leer Gemma de José, ¿no? Decir, bueno, para que mi esposo me sea infiel a mí, pues primero tiene que ser infiel a Dios. Y para que mi esposa me sea infiel a mí, pues primero tiene que ser infiel a Dios, ¿no? Entonces, allá ella o allá él si se mete en esa bronca tremenda. Entonces yo no me voy a preocupar para nada de eso, ¿no? O sea, ¿me entienden? Entonces, todo eso es un tema de los celos y todo ese asunto de que en una pareja verdaderamente cristiana, pues si reina la fidelidad, así como hay fidelidad hacia Dios, pues no deberían de existir ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, y si existieran es porque no hay confianza, y si no hay confianza es porque no hay fidelidad, ¿no? Y todo es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, exactamente eso que dijo José, ¿no? ¿Cómo voy a ser infiel? O en otras palabras, o cómo voy a fallar a todo lo que el Señor... Mire la lista que le dice ahora de todo lo que el Señor ha invertido en nosotros, así como las empresas invierten en los empleados, ¿no? Todo lo que el Señor nos ha dado, y eso fue una lista así como flash, ¿no? Pero hay tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo no corresponder a esa fidelidad? ¿No? Por allá, ¿no? ¿Estamos entonces? Uy, es que ya están 10 para Pablo hizo una pregunta en el chat. ¿Ah, sí? Es que no tengo secretaria. Bueno, vamos a ver. Lo del versículo. Sí, ya la habíamos contestado a Pablo, el versículo. Ay, perdón, yo no escuché. Sí, la de Romanos. Ok.
O sea, Ever, antes de que cuando hablábamos de la fidelidad, tú hablabas que es como un conjunto de varios compromisos, ¿no? La fidelidad abarca el respeto, abarca la confianza, todo eso, la fe misma. Entonces, por decir algo, ahorita que hablabas del matrimonio y todo, si no hay una área que uno no está cumpliendo en este compromiso de la fidelidad, entonces ahí que está cayendo en la infidelidad, por ejemplo, no tiene respeto, no. Esa era una de las cosas. Y otro es que, por ejemplo, cuando, bueno, qué lindo es cuando uno se compromete con Dios y todo, pero digámoslo ya en la iglesia, uno, claro, da gracias a Dios, está pero agradecido con el Señor y aplaude todas las cosas. Pero ya cuando quiere uno solicitar que se comprometan, es muy poca la gente. El compromiso les huye, ¿sí me entendés? Y eso sería parte de nuestro nuevo crecimiento, lo que estamos cambiando, ¿no? Sentirnos útiles, algo así, ¿sí me entiendes? Y lo otro, cuando dices de jurar, se me venía a la mente el jurar por Dios, y ahora haciendo este estudio ustedes se me viene a la mente que jurar uno por Dios es por jurar por su naturaleza, por todo lo que Él es, por todas las bellezas que ha Él creado hasta nosotros mismos. Entonces el jurar por Dios es delicado si uno lo hubiera en esa magnitud, ¿sí me entendés? Eso era lo que quería compartir. Gracias. ¿Cuál era la primera? No me acuerdo de la primera. No. En el conjunto Bueno, es que en el asunto no es que, digamos, el asunto de la fidelidad sea cumplir varios compromisos, no, el compromiso es uno. Lo que son diferentes son las promesas, ¿no? El compromiso debería ser, el concepto de compromiso es único, ¿no? O sea, es básicamente cumplir ciertas promesas. Lo que pasa es que cuando uno habla de infidelidad en el matrimonio, pues casi siempre lo asocia a la parte sexual y a estar con otra mujer y la mujer con otro hombre y todo ese asunto, ¿cierto? Pero si uno fuera más general, digámoslo, infidelidad es no cumplir una promesa. Ya uno cae en infidelidad, digámoslo así, porque si fidelidad es cumplir promesas, infidelidad pues es no cumplir una promesa, ¿cierto así? Dentro de todas esas promesas, porque acuérdense, cuando uno le dice a la esposa y se está casando, dice, yo te prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad. O sea, no quiere decir eso que es que así tú estés sana, yo no voy a andar con otra mujer, y si te enfermas tampoco voy a andar con otra mujer. No, no está hablando uno de eso, sino es mantenerme, o sea, estar cerca. ¿Te acuerdas lo que hablaba ahí de cuando hablaba de Cafarnaúm, que te hubieras mantenido, o sea, hubieras estado cerca, hubieras estado conmigo ahí, acompañándome? Entonces, cuando habla de la salud y la enfermedad, es que no importa si está, que no es que voy a estar contigo si está sana y ¿cuántos matrimonios no conocemos que alguno de los dos se enferma y inmediatamente la pareja lo deja? ¿Cierto así? Lo abandona. Ahora, no necesariamente es que ande con otra pareja, sino que por el trajín de la enfermedad y cuidar a un enfermo, lo abandonan y se divorcian. No necesariamente es que hayan iniciado otra relación, sino que eso a la larga es infidelidad, es no cumplir a una promesa que uno ha hecho, ¿no? Entonces, lo que decía Milena ahorita es, digamos, si en el matrimonio como tal hay cosas que uno todavía no cumple, pues en el fondo está siendo infiel a aquello que prometió, ¿no? O sea, en el fondo, habría que ver qué es lo que no está cumpliendo. Lo que pasa es que, como les decía, cuando uno habla de infidelidad, pues está hablando simplemente, la gente lo toma como la parte sexual y todo eso, pero infidelidad es no cumplir una promesa, básicamente resumiendo en eso. Entonces, si hay cosas que no estamos cumpliendo, pues estamos siendo infieles a qué? Aquello que prometimos, ¿no? Por eso es que el Señor dice, no prometas, mejor para que no cumplir. Lo otro que decía Milena, cuando se hace el llamado, bueno, eso está escrito, Milena, eso no es nuevo, muchos son los llamados, pocos los escogidos, toda la vida ha sido así. Entonces, ¿por qué? Por lo que hablamos ahí, por la falta de compromiso, porque la gente cree que voy a perder mi libertad y todo ese asunto, porque la gente es inconstante, todo lo que hacen, la mayoría, no todos. ¿Me entiendes? Es una suma de todo, ¿no? Porque ahora, ¿qué esperaría el Señor?
pues que uno se meta a servir, que uno se meta a apoyar. Ahora, servir no es solamente en la iglesia, recuerden, ¿no? Uno sirve en su casa, uno sirve en su trabajo, uno sirve en tantas formas que hay de servir, pero es hacer algo por la obra, ¿no? Hacer algo por lo menos. ¿Ustedes se acuerdan cuando el endemoniado que quería ir con el Señor y a lo mejor quería ir, no, yo quiero irme en la barca contigo? Le digo, no, vete a tu casa, cuéntale lo que Dios ha hecho contigo, o sea, ¿me entiendes? Eso es servir, que la gente sepa lo que el Señor ha hecho, ¿no? Eso era lo otro. ¿Y cuál era la otra? No me acuerdo. Ah, bueno, lo de jurar por Dios, claro, jurar por Dios es delicadísimo, por eso es que el consejo decía, no juren. Es más, acuérdense que los judíos sabían que jurar por Dios era delicado y por eso no juraban por Dios, pero juraban por las estrellas, la luz, la tierra. Uno juraba por la mamá. Yo no juro por Dios jamás, pero te juro por mi mamá, que, ¿me entiendes? Eso es igual de delicado, ¿no? Entonces, es muy parecido. Sí, es muy delicado jurar por Dios. Es uno de los mandamientos, no utilizar el nombre de Dios en vano. O sea, las cosas de Dios, jurar y todo eso, siempre no va a hacerlas con ligereza, ¿no? O sea, no. Acuerden que jurar no es que sea malo, ¿no? Porque hasta Dios juró por él. Entonces, el asunto es jurar en vano, ¿no? ¿Me entiende? Pero nosotros no deberíamos necesitar jurar porque nos debería respaldar la palabra. Entonces, imagine que nosotros con todo lo que conocemos aquí de la palabra del Señor, y que nosotros con todo lo que conocemos aquí, imagine que siendo fantasiosos, ¿no? Que nos apareciera el Señor a hacernos una promesa y que nosotros supiéramos que es Dios. Yo le diría, no, pero júrame por ti. No, o sea, con todo lo que conocemos, que él todo lo cumple y que Él es fiel a lo que dice, nosotros no necesitamos nada, tranquilo. Volveríamos a los tiempos aquellos de decir, tu palabra me es suficiente, ¿no? Tu palabra es suficiente. ¿Acuerdan del centurión, no? No soy digno de que entres en mi casa, Señor, tan solo una palabra tuya es suficiente. O sea, imagínense ese nivel de confianza, ese nivel de saber que, ¿por qué? ¿Por qué recurrió el centurión a Jesús? Porque lo conocía, porque ya tenía fama, ya sabía lo que él hacía, los milagros, y decía, wow. Entonces, por eso es que el Señor dijo, miren, ni aún en Jerusalén he encontrado tanta fe como la que encontré en este hombre. Porque confiaba en qué? En su palabra, Señor, tan solo una palabra, nada más. Yo no necesito nada más, una palabra, suficiente. Así debería ser, no solamente con Dios, obviamente, sino con cada uno de nosotros, ¿no? La palabra es suficiente. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de estar hoy aquí reunidos, ¿no? ¿Qué te parece, Rosaura, si nos despides en oración, ¿vale? Gracias. Amado Señor, te damos gracias, Dios, por esta enseñanza que nos diste hoy a través de nuestro pastor, Señor. Gracias porque es bueno refrescarlo, Señor, es bueno volverlo a ver y retomarlo, Señor, y entender, Señor, que tú eres un Dios fiel, maravilloso, pero que nosotros también, Señor, tenemos que ser fiel a tu palabra, fiel a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener compromiso, Señor, a tener ese ánimo, Señor, que necesitamos, Señor, y a decir siempre la verdad, Señor, porque una mentira pone en duda todas las verdades que digamos, Señor. Por eso hoy te oramos aquí, Señor, agradecidos por cada uno de los hermanos que están aquí conectados, los que no pudieron, Señor. Gracias porque podemos recibir de tu palabra, podemos alimentarnos, porque eso nos llena el alma, Señor, y podemos seguir adelante. Gracias, Señor, quédate con cada uno de nosotros en esta noche, Señor, y todo, Señor, te lo oramos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Amén.